Gaurko atzarria ziramango diogu, baixarredan lehenengo puntua, bi akta daude, aurreko hilabetean eta jarraian eki genituen, baita ohikoa, eta bestea ezoizkoa aurrekontuari buruzkoa, eta lehenengo puntuan, 17koa da, proposamena, pasadan hilaren 17aren bilkuraren akta honesteko hala badagokio. Alde zaharrete bialita daukazue, eta ez badago besterik, onartutzat emango genuke, hau batez. Vale. Bigarren puntuan, gauza bera dugu, hau da ezoizkoa, aurrekontuarena. Horrez badago, bideakta da gainera, eta hau batez geratzen da orduen. Eta sartuko jateke zuzenean, hirugarren puntuan, 2021ko urterako getxoko udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako honesteko proposamena. Kasu honetan ere aldez horretik bidalita dago zelan izango den prozedura, baina igual idatzita ez dagoena hain argi, orain txanden asunta izango da. A ver, está previsto el debate, tal y como se hizo el año pasado, dividido, el debate y las votaciones, dividido en 3 bloques, que son la enmienda a la totalidad, las enmiendas parciales que afectan a la norma municipal de ejecución presupuestaria y las enmiendas parciales que afectan a las partidas del presupuesto. Tanto quien propone alguna enmienda como quien no lo hace tiene 2 turnos, que es el de 5 minutos y el de 3, y lo que está previsto era que se intervenga de menor a menor, con la salvedad de que quien ha propuesto en alguno de los bloques enmienda intervenga primero, también de menor a menor, si es que hay, por ejemplo, las parciales. Hay 3 grupos políticos que han presentado enmiendas, pues intervendría primero el grupo de menor representatividad, hasta el de mayor representatividad de los que han presentado enmiendas, y luego los 2 grupos que no han presentado enmiendas, de menor representatividad a mayor representatividad. Y en cada uno de los bloques, pues pasamos luego a la votación. El mismo orden que se hace en el primer turno, se replica en el segundo turno para estar guardando el orden. Es difícil llevar el videoacta con tantas intervenciones, así que bueno, vamos a procurar no interrumpirnos y que se pueda guardar un orden a la hora para luego poder buscar, porque son actas muy largas y si alguien luego quiere buscar alguna intervención, en la medida de lo posible, pues será así. Y no hay presentación, bueno, yo ya me remitiré luego, aprovecho para remitirme, que me remito a la presentación del presupuesto que hice el mes anterior. Entonces iríamos directamente a las enmiendas. Ivonne, bye. Sí, nosotros lo primero que queremos aclarar es que enmiendas se someten a votación, porque hemos recibido un informe de intervención, informe que, por cierto, hemos recurrido en un recurso de reposición, entonces también entendemos que habrá de tenerse en cuenta, pero la decisión, en ese informe pone que son no conformes, pero la decisión de qué enmiendas se someten a votación o no le corresponde al presidente, entendemos, o a la alcaldesa, no a la intervención, que lo que tiene que hacer es informar. Y quiero explicar aquí, porque creo que es previo a que vayamos al debate, por qué hemos presentado un recurso de reposición. Pues porque resulta que, claro, nos encontramos ante una indefensión absoluta, porque nuestra primera enmienda dice, no conforme, utiliza financiación de créditos comprometidos ADS. No sabemos qué precepto legal no cumple esa enmienda, no tenemos ni idea porque no se menciona, no está motivado. Pero es que tampoco sabemos qué parte de una enmienda que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fuentes de financiación distintas, partidas distintas desde las que se financia, no está supuestamente conforme a lo que dice aquí, sin ningún tipo de precepto legal. Esto en principio se puede entender como una opinión personal que veremos si el presidente hace suya o no hace suya. Claro, no sabemos si lo que está comprometido es el agua embotellada, 1.000 euros, y eso inhabilita una enmienda de 420.000 euros, entonces querríamos saber dónde están los preceptos legales. Nosotros nos situamos en una situación de indefensión absoluta, porque este informe entendemos que no se puede considerar como tal, o sea, argumentos como dice, utiliza financiación de créditos comprometidos. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿De qué forma están comprometidos? Cosa que, por ejemplo, el año pasado se hizo. Volvemos a utilizar financiación de créditos comprometidos. Utiliza financiación de créditos de compromiso. ¿En qué momento se adquirió ese compromiso? ¿Qué implica?
Utiliza financiación de organismos, gastos de personal. Bueno, gastos de personal concretos. Utiliza financiación, esto es, nosotros pensamos, incluso asumimos que podemos estar equivocados, que una de las cuestiones de un presupuesto es poder decir en qué se gasta y en qué no se gasta. Para decidir en qué no se gasta, una de las fórmulas es decir, el dinero que está aquí, queremos discutirlo a otro lado. Claro, ahora se nos dice que no, como son comprometidos no se puede. Eso no nos parece, pero podemos estar equivocados, pero para saber si estamos equivocados o no necesitaremos una argumentación jurídica en aquel informe que dice que no lo podemos presentar. Los créditos de compromiso, ¿cuándo se han iniciado y de qué forma se afecta al compromiso? ¿Un acuerdo de pleno puede inhabilitar otro acuerdo de pleno? Entendemos que un acuerdo de pleno puede modificar un acuerdo de pleno y el presupuesto sería un acuerdo de pleno. En cualquier caso, estamos hablando de un debate y que se inhabilite esto para el debate, en principio no nos parece correcto y este informe nos parece absolutamente incompleto y genera indefensión por lo que acabo de decir. Entonces, claro, nosotros queremos saber primero qué es lo que ocurre con todas estas enmiendas, porque hay un recurso presentado y desde luego continuaremos en otro lado. Que insistimos, igual resulta que esto tiene una justificación legal, ya, pero ¿cuál es? ¿Cómo defendernos ante esta frase? No conforme. Y luego en la votación pone no viable. Bueno, no viable depende. La ley contempla que un ayuntamiento o una administración pública pueda interrumpir contratos que tiene firmados. Evidentemente, con una serie de indemnizaciones y demás. Lo contempla. Por lo tanto, lo de no viable, una cosa es que no le venga bien a alguien, pero viable es. La ley también contempla que se puedan modificar los créditos de compromiso y la norma foral presupuestaria de la Diputación también la contempla. Entonces, no viable, hombre, a alguien no le vendrá bien, pero viable es. Y sobre el otro podemos tener más dudas, pero también entendemos que viable es. O sea, es que vayamos a lo siguiente. Supongamos que aquí, por un extraño motivo que no va a ocurrir, ya sabemos, se produce un cambio de alcaldía y el alcalde que entra se encuentra con que no puede bajar los sueldos porque hay un acuerdo de pleno antes, no puede acertar porque... No, esto no es así. Entonces, el presupuesto refleja eso. Refleja el equipo de gobierno qué dinero dice que tiene, dónde lo obtiene y dónde lo quiere gastar. Es muy lícito, pero entendemos que es igual de lícito que los partidos de la oposición digamos, aquí donde tú quieres gastar, no queremos que gastes, aunque venga de antes, queremos que dejes de gastarlo y queremos que se gaste aquí. Y si no lo es, que se nos explique, que se nos argumente. Esto no es. Y el argumento que hemos recibido en un email, por cierto, como he dicho antes, en perfecto castellano, como que estoy hablando yo ahora, dice que el año pasado se permitió porque había menos información, pero que este año se ha facilitado más información al respecto. Entonces, pues bueno, uno se preocupa en buscar lo que es facilitar más información al respecto. Y en las referencias a la sección, a los gastos de capítulo 2 que se facilitan en el presupuesto, por poner una cosa, yo tengo una partida que hemos utilizado, que suponemos que es una de las que no se puede utilizar, donde aquí pone consignar importe del concepto prioridad 1, prioridad 2. No pone si está comprometido, ni en qué contrato está comprometido, ni cuándo finaliza ese contrato, ni cuál es el importe de ese contrato. Y cuando hemos pedido esto en ocasiones, en la reunión famosa esta de 7 horas que tuvimos, tuvimos en varias ocasiones las respuestas de por si acaso. Y había una multitud de procesos de contratación que estaban en marcha en ese momento, en marcha a todo correr, pero que no estaban cerrados. Entonces, ante todas estas situaciones, esto, lo que nos deja a nosotros, es en una situación de indefensión y lo que hace es, evidentemente, lacerar y perjudicar nuestro derecho a participar en política. Entonces, queremos saber, primero, lo que queremos es, como pedimos en el recurso, que no se tome en cuenta este informe de intervención, que se sometan todas las enmiendas a votación y que si una vez alguna de las que se aprueba genera alguna distorsión, entonces intervenga intervención. Porque, desde luego, este informe a nosotros no se puede admitir como tal informe. Vale, ¿alguien más quiere decir algo al respecto? Sí, un apunte. Es que en nuestro caso, por ejemplo, y bueno, lo contrastamos con intervención también, hubo un cambio de criterio y además hubo una contradicción entre dos áreas. Hubo, como digo, un cambio de criterio en cuanto a lo que se nos informó este año respecto al año pasado, porque es verdad que el año pasado sí que se pudo hacer rectificaciones antes de que se emitiera
el informe de intervención, este año no, desconocemos el porqué del funcionamiento tanto de un año a otro, cuál ha sido extraordinario, por qué, cómo se tomó esa decisión y por qué este año es distinta. Y el cambio, bueno, o la contradicción es que dentro de todos los créditos que hemos pedido para saber qué dinero estaba disponible y poder financiar nuestras propuestas, resulta que en una de las que nos decían que estaba disponible el dinero, lo hemos utilizado para una de nuestras enmiendas y resulta que desde intervención se nos ha dicho que no es viable. Entonces, si estamos utilizando el dinero que nos dicen desde el área de contabilidad que se puede utilizar, pero luego desde otro área nos dicen esto no se puede utilizar, por favor, que nos digan qué podemos utilizar y qué no, sin decirnos, no, ya tenéis más información, no, bueno, eso tendremos que calibrarlo, ¿no? Cada uno de los grupos municipales, porque es verdad que tuvimos una comisión de 7 horas, pero precisamente duró 7 horas porque seguía faltando cosas. Y ahí es donde preguntamos mucho. Si yo creo que, al menos por nuestra parte, si hubiésemos considerado que la información era tan amplia como para no preguntar, no se hubiese preguntado. Se agradeció que hubiera más información. Ahora bien, ¿suficiente como para no hacer preguntas o tener que hacerlo todo perfecto? Pues no, está claro que no. Y si además percibimos cierta contradicción entre una información y la otra cuando se nos envían cosas, pues entonces se hace un poquito más difícil el trabajo. Claro, si además hay un grupo que percibe que hay cierta indefensión y demás, a mí también me gustaría saber qué va a pasar con estas enmiendas que se han detectado como no viables o no conforme, porque en otras ocasiones sí se han votado cosas que traía gobierno y que tenían informes que no eran del todo favorables. Entonces entiendo que por poder se puede votar. Otra cosa es lo que pueda salir o que se considere desde cualquiera de las áreas técnicas. Pero bueno, saber al menos si se pueden votar y si se decide que no, ¿por qué? Gracias. Es que ricasco. ¿Alguien más tiene...? Sí, buenos días. Bueno, la verdad es que no teníamos previsto intervenir ahora, pero bueno, es cierto que a nosotros, al igual que han comentado tanto EH Bildu como el Elkarrekin Podemos, sí se nos ha generado algunas dudas respecto al informe. Lo del crédito de compromiso, siempre existe las supuestas indemnizaciones, es decir, al final tienes un acuerdo con un colectivo, con una persona, cancelas el acuerdo y se produce una... Y si se hace todo bien, si se produce una indemnización, digo, si se hace todo bien legalmente, se produce una indemnización, con lo cual nosotros en principio no veíamos ese problema, esos reparos. Nosotros obviamente no sabemos la decisión que va a tomar el presidente, pero lo que eso no quita para que vamos a defender todas las enmiendas, tanto las que han sido admitidas por intervención como las que no han sido admitidas. Pero bueno, entiendo que habéis apelado los tres grupos directamente al informe de la interventora general y ya le doy la palabra para que pueda explicar. Perdón. No. Que yo lo primero que he apelado es a vuestra decisión. El informe de la interventora general lo he criticado. No sé si es aquí el sitio donde tenemos que discutir un informe de la interventora general, pero si hay que hacerlo estoy dispuesto. Y voy, sí. Pero bueno, como me toca moderar esta comisión, pues soy el presidente de la comisión y soy el que otorga los turnos y he insistido al principio de la comisión que es importante que no nos interrumpamos porque hay que llevarla el videoacta. Pido, por favor, que no se interrumpa, por lo menos cuando esté hablando, que no se interrumpa a nadie de las personas que están hablando. Entonces, vamos a intentar guardar ese orden como primer asunto. Habéis apelado a un informe técnico que manifiesta que es un informe preceptivo de la funcionaria de Habilitación Nacional que tiene que elaborar ese informe cuando se hacen las enmiendas. Ha sido emitido, así lo ha hecho. Como está presente, es obligatorio que esté presente además en la Comisión de Cuentas, pues ella podrá explicar mejor cuál es su opinión. Y luego yo manifestaré cuál es mi opinión al respecto y cuál es mi decisión. Así todos tenemos conocimiento de cuál es el procedimiento de este debate. Por cierto, yo no tengo ningún conocimiento de ningún recurso de reposición. Te voy a pedir, antes de manifestar mi posición, saber si tienes ese recurso de oposición ahí, que lo puedas leer luego. Te lo voy a pedir luego antes de manifestar mi posición. Nuria, por favor. ¿Aquí o...? Sí. Sí, en este ahora. Bien. Yo muy brevemente, por la parte que me toca, obviamente, lo primero que tengo que decir es que la decisión de qué enmiendas se someten a votación y cuáles no le corresponden al presidente de la comisión.
En segundo lugar, que bueno, pues hay un informe técnico emitido, desde luego puede ser más o menos extenso. Efectivamente, puedo compartir que no ha profundizado demasiado. También hay que considerar que había 104 enmiendas que analizar, 104 propuestas que, bueno, pues que utilizaban partidas de, hay una técnica complicada para analizar todas esas enmiendas y que después del tiempo que se emplea en analizar y en ver cuáles son las propuestas, pues se ha emitido un informe que realmente quizás no profundiza realmente en la motivación. Eso no quiere decir que no la tenga, porque desde luego el informe sí la tiene. Igual no da las suficientes razones, igual pues como lo podía hacer el año pasado, no obstante eso se puede subsanar. Y si en este momento hay un recurso de reposición que está precisamente pidiendo esas explicaciones y demás, pues por mi parte no tengo ningún problema en decir que se dará toda la motivación, que igual le falta este informe por falta de tiempo. Eso no quiere decir que no estén los motivos con mi criterio jurídico pues detrás de ese informe, que no están suficientemente bien expresados o suficientemente detalladamente explicados, pues puedo coincidir, pero es por un tema de premura. El tiempo con el que se emitió fue muy breve, pues había muy poco tiempo de análisis para completar todo el proceso, analizar todas las enmiendas, ordenarlas y luego pues emitir un informe con unos fundamentos muy razonados. Eso no quiere decir que no estén. Desde luego, y como principio básico, como concepto general, diré que la motivación del informe es la misma que sirve de base para informar el presupuesto general. Cuando la intervención informa el presupuesto general, lo informa con unos criterios y utiliza unos parámetros que están recogidos en la norma foral para decir si realmente ese presupuesto pues, corresponde o con lo que exige la norma foral presupuestaria. Entonces, los criterios y los parámetros son los mismos, por lo tanto, la motivación es la misma. ¿Que no esté suficientemente explicada? Pues quizás, pero se puede explicar. Y los criterios de base son los mismos, con los que se emite el informe del presupuesto general, con los que se emite el primer informe. Y no tengo mucho más que añadir. Vale, bueno, yo lo primero es solicitar al grupo EH Bildu que, como ha presentado un recurso de reposición, si lo tiene presente y nos lo puede leer, porque yo como presidente no tengo conocimiento de ningún recurso de reposición, lo manifiesto como tal, no me ha llegado ninguna comunicación de tal, y como hay que tomar aquí una decisión, me gustaría si lo podéis... Vale. Bueno, en cualquier caso, ¿tenéis algún resumen o podéis manifestarnos en el sentido que va, de forma sintética? Sí, primero contestar. Yo no he dicho que no existan las argumentaciones. Yo he dicho que a nosotros no se ha dado ninguna argumentación. Y eso lo que implica es que no tenemos medio de defensa. Ahora, de ir a la norma foral presupuestaria no encontramos los preceptos legales que nos impidan ir a un crédito que esté comprometido. Entonces, si esto es motivo de inhabilitación de una enmienda, queremos saber cuál. Y es más allá, si es motivo de inhabilitación de una enmienda que tiene una multiplicidad de fuentes de financiación, habrá que definir si es una de esas fuentes de financiación la que no cumple los preceptos legales y si eso es motivo suficiente para inhabilitar toda la enmienda o para denominar como no conforme la enmienda. Nosotros lo que decimos es que la información que recibimos en este informe nos sitúa en una situación de indefensión, porque no se nos dice qué preceptos legales no cumplimos y tampoco se nos dice de qué manera están esas partidas comprometidas, porque puede estar comprometido en un contrato que termina igual en el mes de marzo y resulta que nosotros raras partidas, solo una que yo recuerde, hemos inhabilitado totalmente, en previsión precisamente en previsión de las posibles indemnizaciones necesarias. Yo, si queréis, os leo el recurso, no tengo un problema. Está registrado ayer, pero bueno, os lo leo. Sí, por favor. Que, por cierto, está registrado ayer a las 12:05 de la mañana. Pero... Alkateari eta kontu hartzailetza orokorrari, berraztertzeko errekurtsoa. Sarrera, behan sinatzen dugunok Euskal Herria Bildu udal taldearen izenean, esku hartzeko txostenak politikan parte hartzeko ditugun eskubideak larriki urratzen dituela uste dugu, eta beraz, berraztertzeko errekurtso hau aurkezten dugu. Juan, zaitez suabeago mesedez, eta horrela itxutxean. Behan sinatzen dugun, bueno, honek ez dauka garrantzia. Bale, orain irakurri gut laburra azirago. Aurrekariak. Hilaren 15ean, aurrekontuak onartzeko prozesuaren barruan,
posta elektronikoz jaso genuen oposizioak aurkeztutako zuzenketa bakoitzari buruzko kontu hartzailearen txostena. Txosten horretan, adierazten denez, Euskal Herria Bilduk aurkeztutako zuzenketa guztietatik 8 ez datozela bat kontu hartzaileen irizpideekin, baina ez dute adierazten zein den betetzen ez den lege agindua. Adostasun ezarako argudiatutako arrazoibideak erabat arbitrarioak dira, eta zuzenketa horiek betetzen ez dituzten arauak zehazten ez direnez, defentsa gabezia onartezinean jartzen gaituzte. Ez dakigu zer arau egitate baztertu edo errekurritu behar ditugun. Era berean, ez da adierazten, adibidez, finantzaketa anikoitzeko partiden kasuan, horietatik zeintzuk diren bete ezin direnak are gehiago. Zuzenketa bere osotasunean desgaitzen da, argudio gehiago eman gabe. Dagoeneko, konprometituta dauden gastu partidak ez ukitzea eskatzen zaigu, baina ez dugu jaso inola ere zer kontu zail konprometituta dauden, zer baldintzatan dauden eta zer adierazten duen txostenik. Hurbilketa bat jaso dugu, gutxi gora behera zehatza, informazio eman duen zailaren arabera. Aipagarria da, adibidez, behin baino gehiagotan, emandako arrazoietako bat da ados ez egotea konprometitutako kredituen finantzaketa erabiltzen du. Aurrekontuak onartzeko prozesuaren funtsaren beraren aurka doala, hau da. Alderdi politikoek prozesu horretan egokitzat jotzen dituzten zuzenketan aurkezteko eskubidearen aurka eta ondorioz parte hartze politikoaren aurka. Ez zaigu azaltzen, ezta ere, partida hori zer baldintzatan konprometituta dagoen ez da zenbatekoa ere. Kontuan hartu behar da, alderdiek hautatutako finantzaketa iturriak ere irizpide politikoen araberakoak izan daitezkela eta izan behar dutela. Horregatik, arrazoi teknikoengatik aldez aurretik baliogabetzea arbitrarioak direla frogatzen baita. Ez da inola ere onargarria. Eskaera. Hori dela eta honako hau eskatzen dugu. Kontu hartzeko txostena ez aurkeztutzat jotzea. Erabat arbitrarioa delako eta ondorio zuzenketa guztiak onartzea, eztabaidatu eta bozka daitezen. Bai batzordean, bai osoko bilkuran. Beharrezkoa izan ez gero, aurrekontua onartu ondoren kontu hartzeko txosten bat egingo da. 2. Udalbatzako kideen, herritarren edo edozein pertsonaren eskubideak kaltetzen dituzten edozein kontu hartze txosten berezia aztergai dugula, behar bezala arrazoituta eta arbitrariotasunetatik aldenduta aurkeztea eta sinatzea. 3. Nolanahi ere, zehaztu eberko da ze partida ezin diren erabili, finantzaketa modu gisa, arrazoia eta partidaren egoera adierazita. Eta aldi berean, adierazi beharko da ustezko desadostasun horrek partida osoa ez gaitzen duen edo besterik gabe haren finantzaketa mugatzen duen. Berraztertzeko errekurtso hau ebazten ez den bitartean, aurrekontuak onartzeko prozesua eten egingo da talde politiko batzuk babesik gabe gaudelako. Eskerrik asko. Beste norbaitek esan nahi du zer honetaz? ¿Alguien quiere añadir algo al respecto? O... No. Vale. Bueno, he escuchado el recurso de reposición, he escuchado el argumento de la interventora. Bueno, vamos a proceder de la siguiente manera. Tenemos dudas sobre si se pueden votar o no enmiendas que han sido informadas como no conformes al mecanismo de cómo se debe establecer un presupuesto por parte de la interventora, pero puesto que nosotros también pensamos que a ser posible de ningún modo hay que cercenar ni hay que impedir que la parte política pueda expresar su voluntad de modificar el presupuesto en aquella forma en la que lo considere factible, y puesto que hay un recurso de reposición que no ha sido resuelto, que lo acabamos de conocer ahora porque aunque ha sido registrado ayer, se tendrá que responder y desconocemos cuál será la respuesta jurídica que se dé, y puesto que además la propia interventora general se ha comprometido a poder manifestar una mayor argumentación, que imagino que quizá ese recurso de oposición pueda dar pie a ello, y como en cualquier caso luego está el trámite hasta el Pleno, que también el secretario general
pues tendrá algo que decir al respecto cuando se termine esta comisión y ya sean enmiendas aceptadas o sean enmiendas rechazadas, que los grupos políticos tendrán que decidir si las incorporan al trámite hacia pleno, pues vamos a proceder a la votación de todas las enmiendas, pero con esas salvedades. Quiero decir que ya los hemos puntualizado, se procederá a la votación incluso de aquellas que no han sido informadas como las que han sido informadas como de no conformidad y así, pues en caso de que el recurso de reposición que ha presentado EH Bildu se le otorgara razón, ya habrían sido sometidas a votación y por tanto ya se habría dado cumplimiento a la petición que puede realizar y si no, pues tampoco se hace daño porque en cualquier caso el debate va a ser y como tenemos dudas sobre si se puede someter o no, también hay dudas sobre el argumentario jurídico en contra, porque la propia interventora ha dicho que lo tiene que complementar y que extender, pues vamos a someterlo a votación con normalidad, pero con esas prevenciones a las que he hecho mención. ¿Os parece correcto? Vale. Bueno, bukatuta orduan, hasiera emango diogu debateari, kasu honetan, las enmiendas a la totalidad. El Partido Popular es el único grupo político que ha presentado una enmienda a la totalidad y a él le pedimos que... Voy a coger sabéis que son turnos de 5 minutos y de 3 y os pido, por favor, que mientras alguien interviene no se interrumpa por vídeo acta y para que se pueda quedar buen reflejo y una fácil búsqueda posterior de las intervenciones que ha hecho cada cual. Gonzalo, ¿Mercedes? Sí, muchas gracias. Bien, la verdad es que analizando el presupuesto y teniendo en cuenta que estamos hablando del presupuesto del año 2021, que es un año que en principio también va a ser castigado o vamos a ser castigados por el COVID y viendo todas las partidas presupuestarias, el hecho de que el Departamento de Promoción Económica ya tenga una disminución del 8% respecto al ejercicio 2020, ya solo con ese motivo ya es suficiente como para presentar una enmienda a la totalidad del presupuesto. Nosotros entendemos que dos áreas han de ser básicas en el presupuesto, tanto promoción económica en lo que hace referencia al comercio y a la hostelería, como al área del Departamento de Acción Social. Entendemos que tanto una como otra pues, no responden o no tienen créditos suficientes para acometerse. Creemos que la enmienda a la totalidad está plenamente justificada y luego también otro motivo por el cual la hemos presentado es que el presupuesto es poco ilusionante en el sentido de que pues es un poco más de lo mismo. Es decir, aunque ahora el equipo de gobierno nos diga que hay 8 millones aproximadamente en obras, en el capítulo de inversiones, muchas de ellas son fruto de los presupuestos participativos que se incorporan año tras año al presupuesto, que muchos años, que luego ni se ejecutan, desde luego, con lo cual nos damos cuenta de la prioridad que tiene el equipo de gobierno y muchas de esas inversiones son el puro mantenimiento normal de una institución, reparación de calzadas, instalación de nuevas luminarias, con lo cual, pero sí creemos, y por eso ya lo explicaremos más detenidamente con las enmiendas parciales, creemos que hace falta más. Que el hecho de que casi la principal inversión sea una de Getxo Kirolak, la antigua cervecera de Fadura, entendemos que no es la obra prioritaria desde nuestro grupo. Por eso entendemos que este presupuesto podía haber sido un poco más ambicioso, tenía que haber atendido más a las necesidades tanto económicas en el sentido del sector comercial y del sector hostelero y de las necesidades sociales. Y estos son los motivos por los cuales hemos presentado la enmienda a la totalidad. Gracias. Eskerrik asko, Gonzalo. Paula, Mercedes, zure txanda da. Bai, eskerrik asko. Bueno, en nuestro caso decir, como respuesta también un poco al Partido Popular, que entendemos que haya presentado esta enmienda a la totalidad, aunque en el contenido, una vez dado lectura, pues no coincidamos en algunos de los aspectos que traen como diagnóstico. Pero lo vemos comprensible, como decía, porque al final muchas de las cosas que enumeran y que además acaba de dar en su explicación, pues las vemos como ciertas. Es cierto que la forma de hacer estas cuentas se ha basado en unas directrices que marcaban una eficiencia que debería haberse dado antes, a nuestro parecer.
Es decir, con estos presupuestos nos demuestran que muchas de las cuentas huecas de las que hemos hablado en otras ocasiones y otros ejercicios y de las que hemos tirado tantas veces para financiar nuestras propuestas, pues quizá no eran tan útiles o simplemente se podían haber ajustado bastante más, por lo que nos lleva a pensar que, bueno, que hasta ahora se funcionaba con una flexibilidad o con una eficiencia menor de la que ahora se está intentando alcanzar. Y en nuestro caso, por nuestra parte, hemos decidido no presentar una enmienda a la totalidad para mostrar nuestro compromiso, igual que le trasladamos al equipo de gobierno, con la situación excepcional que estamos viviendo. Por un momento creemos que este año tocaba hacer este esfuerzo de responsabilidad para tender la mano de una manera más realista y pensamos que era precisamente un momento tan excepcional que también conllevaba un comportamiento y una responsabilidad excepcionales también por nuestra parte, aunque no estemos muy de acuerdo con el presupuesto que se presentaba. Y por eso hemos decidido, como decía, no presentar esa enmienda a la totalidad. Y bueno, decir también que esperábamos, y así lo hemos reflejado durante los últimos meses del año pasado y lo volveremos a decir, llevamos esperando a que se tendiera la mano no solamente a cada uno de los grupos municipales, sino que se hiciera un proyecto y un trabajo mucho más conjunto de toda la corporación. Solicitamos no solo por nuestra parte que hubiera acuerdos más plurales, mucho más transversales y nunca se han llegado a dar. Y pensábamos que de cara a los presupuestos del 2021, después de todas las modificaciones y toda la incertidumbre que hemos vivido en 2020, pues que para 2021 el trabajo sería distinto. Pero nos hemos encontrado con que no iba a ser así. Y bueno, la verdad es que es una pena el resultado, ¿no? Al final que ninguno de los grupos estemos de acuerdo con el presupuesto que se va a presentar, pero me parece que no hemos conseguido llegar a acuerdos. Es una pena porque, como digo, es un momento excepcional que sí que requería de ello, pero bueno, el esfuerzo ha estado ahí, al menos por nuestra parte, y esperábamos unos presupuestos que hicieran más hincapié en la situación que estamos viviendo y vemos que, como decía también el Partido Popular y seguramente dirá EH Bildu, no responde precisamente como nos gustaría y como debiera a la situación que estamos viviendo, porque faltan ayudas a muchos de los sectores y faltan un montón de cosas que, bueno, en nuestras enmiendas hemos presentado y que con el resto de grupos también estamos de acuerdo y que siguen faltando. Entonces, bueno, ya hablaremos de forma más amplia también en el Pleno, pero bueno, esta es la respuesta también a la propuesta del Partido Popular, como la enmienda a la totalidad y nuestra justificación de cómo hemos afrontado estos presupuestos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paula, Elkarrekin Podemos, EH Bilduren txanda, Ibo, mesedez. Barkatu, nire txanda, ez da, Alderdi Sozialista. Barkatu, baina zuk aldatu, bai, eta, bai, Carmen, barkamen askatzen dizut, zure txanda. Zure txanda orduan, bai. Bueno, Euskal Herria Bildu normalean esaten duena eta sinisten duelako da, horretan sinisten duelako da, eta egiten duena da esaten duena. Zentzu horretan, urte osoa eman dugu eta batez be pandemia gozizenetik elkarlana aldarrikatzen eta elkarlanaren beharra aldarrikatzen. Eta abia puntu horretatik erabaki genuen hasieratik osotasuneko edo orotariko zuzenketa ez aurkeztea. Astuna garelako, naiz eta esan behar dugu ere, ez dauzkagula gobernu taldearen aldetik elkarlanerako grinaren zantzuak ikusten, baina, bueno, hala ere guk ez dugu etzitzen. Bere momentuan aurkeztu duen hori, esan genuen eta hau gobernu taldeari esan diogu. Aurrekontuan ikusten ditugu gauza guretzat aipagarriak izan daitezkenak edo ontzat eman ditzakegunak, nolaitzateko mugikortasun sostengarrianen inguruan egiten den apostu eskasa, baina egiten den apostua, behingoz ere ondaketa birziklepenaren inguruan egiten diren partida, baina aldi berean ere ikusten dugu Alderdi Popularrak zehazki azpimarratu duen gabezi nabarmena eta da ekonomia arloan ematen den gabezi nabarmena hori azpimarratzen dugu. Baita ere esan behar dugu, guk hainbat zuzenketa aurkeztu ditugula, beste alderdi bezala, zoritzarrez aldez aurretik bagenekin gehienak ez ziela onartuak izango, ikusi beharko dugu orain. Baina ikusten duguna, edo faltaz eguna oraindik da,
antzerkiaren haratago dagoen benetako konpromesua edo egon daiteken benetako kortesia. Gure azken bilera, guk 2 bilera izan ditugu gobernu taldearekin, aurrekontuen inguruan hitz egiteko, lehenengoan esan genuen orokorra izan zen, oraindik gure emendakina zuzenketak gabe zeuden, eta bigarrenean zeuden egin horren inguruan hitz egin genuen, eta argi geratu zen gehienak ez zirela gobernu taldearen gustokoak edo zituela egokiak ikusten. Eta hori lortu dezakegu, baina bilera luze egin genuen zuzenketak aurkezten edo azaltzen eta beste proiektuak azaltzen. Baina, klaro, bilera hartan, geratu ziren hiruzpalau galdera erantzun gabe, eta galdera horiei esan zeniguten, os diremos algo. Eta hemen gaude, batzordean, zain, jakiteko zer da, esan behar duzuena. Bizpahiru zuzenketa daude, eta nahi baduzu amendoak hartutako apunteak, ezateko prez. Bizpahiru zuzenketa daude, zuek esan zenutena, agian, baina oraindik ikusi behar zenutela, baina esango dizuegu zerbait. Eta, bueno, ez dakit orain eramaten gaituen nonbaitera, baina batez bere, 5. gasolindegiaren inguruan ez zegoen eukatela garbi, aztertu hartzen dutela. Bestetik, 8. inguruan ez zen horrelakorik gaztatu. Galeano prioridad. 12. Ondo iruditzen zitzaizuen, baina oraindik ez duzue ezebez esan, ezin dezakezu ezebez esan, aztertu egin behar duzuela, beste bi daude, baina, esan nahi dut, kontua da, hor, galdera batzuk geratu zirela zain, eta galdera horiek ez ditugola horren berri, guk ez dugu inolako berririk izan. Hala ere, oraindik ari gara zuzenketak eztabaidatzeko prozesuan, eta ez dauzkagu gauzak argi. Beraz, momentuz, egoera honetan eta batzorde honetan, Alderdi Popularrak aurkeztu duen, eta hori da oraintxe daukagun eztabaidagai daukagun gaia, Alderdi Popularrak aurkeztu duen zuzenketa orokorrari abstentzioa emango diogu, emandako arrazoiengatik, eta labur biltzen dut erderaz. Nosotros acostumbramos a creernos lo que decimos y a hacer lo que decimos y decir lo que hacemos. Entonces, llevamos toda la pandemia diciendo que creemos que hay que trabajar en equipo, creemos que es necesario la participación de todos y por ese motivo, aunque en ocasiones haya que tener mucha insistencia para mantener algunas posturas, con ese motivo decidimos no presentar una enmienda a la totalidad. Es cierto que lo hemos dicho también al equipo de gobierno, hay aspectos del presupuesto que nos pueden parecer valorables positivamente, como es la apuesta escasa por la movilidad o por el tema de los residuos. Hay otras deficiencias notorias, como son las que ha subrayado el Partido Popular en el aspecto económico. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, aparte que seguimos esperando algunas respuestas que nos iban a dar, es de momento abstenernos. Vale, eskerrik asko. Denbora eramatea eta aldi batean eta aldi berean hitz egitea, baina, jarriko dugu eta. Aldez hortik esatea, hor, aldez hortik akaso, aurrian pasatako instrukzio honetan, irakurriko dizuet, hemen ikusten da, eta hemen egin zen esfortzua, adierazteko zergatik argi eta garbi ezetz, gure botoa ezetza izango da. Lo primero que se ha comentado aquí es que hay ausencia de una apuesta decidida por la política en el apoyo al sector económico. La propia instrucción se dice entre los criterios de priorización, que luego pasaré a detallar, pero como esa se ha mencionado específicamente, se dice bien claro en uno de los apartados
que todas las subvenciones de carácter extraordinario ligadas a la pandemia se dotarán también de manera extraordinaria con modificaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio 2021 según vaya surgiendo la necesidad. Y sabéis, y es cierto, y se puede decir aquí bien claro, que el compromiso político es claro y decidido en seguir dotando y apoyando con las herramientas que se han aprendido a gestionar en el año 2020 como consecuencia de la pandemia, a replicarlas, a extenderlas, a aprovecharnos de ese conocimiento y de todo ese tema administrativo que se ha ido trabajando, pero también es cierto que también la propia instrucción presupuestaria viene bien claro que el principio general que se sigue es el de incertidumbre y más con aquellas afecciones que tienen que ver con los cierres, no cierres, porque a día de hoy no sabemos cuándo se cierra algo, cuándo no se cierra, con qué características. Todo eso impide que puedas poner una dotación presupuestaria más allá de la que ya hemos planteado en el crédito global, con algo más de 400.000 euros, que también se ha manifestado que prioritariamente será para cubrir esas necesidades en el sector económico por ese principio de incertidumbre. Y además, habrá mayor dotación presupuestaria en la medida que se liquide el año anterior y somos conscientes que por las cifras que se están trabajando es totalmente probable que haya remanente para poder atender todas esas necesidades, porque al fin y al cabo son recursos municipales y hay que estar teniéndolos en cuenta. Pero lo más importante en la elaboración del presupuesto es que en los criterios de priorización hemos hablado del desarrollo humano sostenible y se lanzó la orden de establecer la obligación de priorizar las acciones siguientes correspondientes a las tres agendas: la agenda social, la agenda medioambiental y la agenda económica, incluyendo de forma transversal el enfoque de género. La agenda social, los servicios sociales, la vivienda, el envejecimiento activo, el deporte y el proyecto cultural. Y en la agenda económica, la aprobación del nuevo PGU, aprobación del nuevo PGU, ejecutar el plan de modernización tecnológica municipal y apoyo al tejido económico del municipio. La agenda medioambiental, la gestión de residuos, sostenibilidad energética y la ejecución del plan de movilidad urbana sostenible. El mantenimiento de servicios básicos. Mantener y reforzar los servicios esenciales en la medida que la lucha contra la pandemia lo demande. Reforzar los servicios sociales básicos. Las subvenciones, el principio general de mantenerlas. Proteger especialmente las dirigidas al mantenimiento de la actividad ordinaria del tejido social y asociativo del municipio. Mantener las dirigidas a apoyar los eventos en calle, si bien, por acentuar la lucha contra la pandemia, no serán dotadas las previstas para el primer cuatrimestre del 2021. Dotar la nueva línea de apoyo a empresas del sector de la cultura, la que he mencionado de las de carácter extraordinario. Cuanto a presupuestos participativos, se incluyen íntegramente en el presupuesto. Las inversiones priorizadas hay, como otras, se prevé que se financiarán con deuda en caso de que sea necesario, pero si hay remanente, se priorizará financiar con remanente. Esto se ha explicado también hasta la sociedad. Planteamos poder acudir a una deuda de 6 millones para complementar ese presupuesto y alcanzar los 108 millones de euros de presupuesto, que es casi un 3% más que el presupuesto del año anterior cuando tenemos menos ingresos ordinarios. Se protege la dotación presupuestaria en el capítulo 1, gastos de personal. Se priorizarán las sustituciones y las coberturas de las vacantes en la plantilla de carácter estructural con el objetivo de mantener o incluso aumentar la plantilla efectiva. Sin embargo, será necesario realizar una propuesta de organización interna para poder atender las nuevas necesidades que puedan ir surgiendo. Y finalmente, el último principio era que se congelaran las tasas e impuestos municipales para evitar trasladar un aumento de la presión fiscal a la ciudadanía. Voy a terminar porque creo que sí he llegado a los 5 minutos y no, bueno, en cualquier caso, lo importante es eso. Tenemos esos 9 principios generales que se han trasladado, se han reflejado en el presupuesto. Hay un presupuesto que incrementa prácticamente un 3% cuando tenemos menos ingresos ordinarios. Se ha hecho una apuesta por la eficiencia, que esa es inabarcable. Siempre se puede ser más eficiente. En este caso, además, había que ser especialmente más eficiente, quitar aquellos programas que tenemos también los criterios de optimización en la gestión, que no los voy a mencionar ahora porque no hay tiempo, pero están bien detallados, sois conocedores de ellos y prácticamente los habéis ido compartiendo también, que era disminuir y procurar hacer aquello que se puede hacer por personal municipal y no externalizar, que se haga en la medida de lo posible, quitar de los servicios o prescindir de los servicios aquello que se puede considerar adorno y de esta forma ir librando presupuesto para poder atender las necesidades que hemos mencionado anteriormente. Chanda, Pepe Berentzat. Sí, no, muy brevemente. La verdad es que no el debate en sí, sino el presupuesto, al final casi es como una broma, es decir, porque todos sabemos que se va a aprobar un presupuesto y que se va a modificar pues un mes después. Entonces, eso es desde nuestro punto de vista como poco serio. Yo entiendo
que el año pasado, 2020, porque se ha hecho una comparación con la instrucción presupuestaria 2020-2021, entendemos obviamente que cuando se elaboró el presupuesto del 2020 no se preveía lo que iba a pasar y luego se concedieron una serie de ayudas extraordinarias, es evidente, pero en este año 2021 todos sabíamos o éramos conocedores de que la pandemia, al menos durante obviamente todo el año, no se iba a terminar y con lo cual iban a suceder cosas pues como ahora se está hablando, pues que se van a cerrar antes los comercios y demás. Con lo cual, que en la propia instrucción presupuestaria ya se dijera, bueno, presentamos aquí un presupuesto, pero lo vamos a modificar en función de las circunstancias. Las circunstancias ya sabemos exactamente, o por lo menos, más o menos ya se sabe lo que podía ocurrir. Exactamente, obviamente, no. Entonces, no sé, nos parece como poco serio. Es decir, porque al final la próxima semana se va a aprobar un presupuesto, pero luego un mes después o menos de un mes después vamos a tener aquí otra vez Comisión de Organización y Cuentas aprobando nuevos créditos presupuestarios de una serie de diversas ayudas. No sé, nos hubiese gustado que el presupuesto hubiese sido más real y entendemos que pueden ocurrir cosas extraordinarias. Y en el año 2020, obviamente, eso sí era extraordinario porque no se preveía. Pero en este año 2021, que ya estemos así, sinceramente, no nos parece serio. Gracias. Gonzalo, eskerrik asko. Orain Elkarrekin Podemos txanda. Paula, mesedez. Sí, de una forma muy breve. Es cierto que cuando recibimos las directrices, como parte política y sin una valoración económica, podíamos estar de acuerdo. Pero claro, primero no llegamos a hablar sobre ellas porque, bueno, sucedieron diversos acontecimientos y segundo, necesitábamos ver cómo esas directrices se iban a bajar a los presupuestos, a las cuentas municipales. Y ahí es donde surgió la diferencia de cómo se hubiese hecho, porque yo creo que cualquier grupo político puede estar de acuerdo con que las cuentas sean eficientes, con que se dediquen a temas sociales, sí, pero ¿en qué medida? ¿Con cuánto dinero y a qué sectores y en qué momento? La cuestión es que, al menos en nuestro caso, hemos presentado 64 enmiendas por algo. No hemos presentado la de la totalidad para tender la mano, pero cuando hay 64 enmiendas por más de 5 millones de euros es por algo. Y sí, se podía sacar dinero, claro que se podía sacar dinero, porque todavía se podía ser un poquito más eficiente. Todavía había dinero disponible para poder cambiar y poder tener ya incluidas dentro de las cuentas del 2021 esas previsiones que vemos que van a ser necesarias a más corto plazo de lo que ya estábamos previendo. En eso coincido totalmente con el Partido Popular. Estamos siendo poco previsores. Entendemos que se nos diga que se le va a dar prioridad, que se va a utilizar el remanente, pero es que para cuando se pongan ustedes en marcha hay gente que ya no va a poder esperar más. Y estamos viendo que iniciamos el 2021 mal y no estamos teniendo en cuenta la situación que nos viene otra vez. Entonces, ya hemos comprobado cómo el año pasado fuimos tarde. En muchas situaciones nos dio la sensación de que no habíamos aprendido tanto, como se nos decía, y vemos que seguimos yendo tarde. Y estos presupuestos no están ayudando a paliar la situación actual. De ahí todas nuestras propuestas y nuestro voto contrario a los presupuestos porque no creemos que sean los adecuados. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paula. Orain Carmen zure txanda. Ez? EH Bilduren txanda. Labur. Zeu aipatu dituzu, kasu honetan aginduak edo instrukziones aurrekontua egiteko argi dago paperak edozer gauza eusten diola, baina kontua da gero hitz bakoitzak nola ulertzen dira, eta ez diogu inori zer berririk izango hitz bereko interpretazio zeharo desberdinak izan ohi ditugula zuek eta guk. Hala ere, interpretazio horiek ere ikusten ditugu arlo desberdinen artean. Ikusi ditugulako eta guretzako oso larria da batez be ekonomia arloan ematen den murrizketa, ikusi digulako arlo batzuetan murrizketa ematen dela, baina beste batzuetan aldiz hainbat gauza egingo direla, guretzako momentu batzuetan ulergaitza direnak. Hala ere, gauzak ikusiko direla. Eta egia esateko guk ez du aurrekontuen gabeziak horren beste jartzen pandemiak ekar ditzakeen ezusteko gastuen inguruan. Ze horiek onartzen ditugu ezustekoak direnez eta dirua dagoen bitartean edo
edo sorpetzeko aukera dagoen bitartean aurre egin diezaiokegula horri bere momentuan. Gure ustez aurrekontu hauek eta hortik abiatzen dira, gero azalduko ditugun zuzenketak batez ere, urrutira begiratu behar dute. Pandemia honek erakutsi digu askotan zeintzuk diren gabeziak. Eta pandemia honi erantzuteko, ontzat eman dezakegu kreditu gehigarria egin beharrekoa, hau da premiatasuna, hurbiltasuna daukana, baina aurrekontua gure ustez jarri behar dira begiratzen etorkizunera. Pandemiatik haratago eta 2020 urtetik, 20. urtetik haratago. Hortik abiatzen dira gure eskariak, ez dugu esango momentuz ez da kritika denik, eta bueno, lehen esan duguna, guke printzipioz momentu honetan aztenitu dugu, gara Alderdi Popularrak eginiko proposamenean. Eskerrik asko, orain EAJ-ren txanda izango da, harren izenean ninek itxein dut. A ver. Denbora emango, bestela gero nastu egiten. Vale, yo también voy a ser breve en esta intervención. Nosotros seguimos pensando que está bien que el Partido Popular tenga la completa certeza o una certeza muy alta de lo que va a suceder en el 2021. Nosotros, desde luego, confesamos que no la tenemos ni lo que va a suceder el próximo mes, ni el siguiente, mucho menos en junio, julio, septiembre, octubre. Lo que sí hemos hecho unas previsiones de comienzo de año, planteamos un crédito global para poder atender esa pata que efectivamente no está tan reflejada en el presupuesto en sí, en el área en sí, pero está en el crédito global que permite poder asignarla a lo que quieras y para eso está reservada, para cubrir estos primeros meses del año. Una vez que tengamos el remanente, como he dicho, el compromiso es total, decidido, firme y tal como hemos demostrado en el año 2020 de apoyar a ese sector. Por otro lado, es una apuesta clara este presupuesto en materia de inversiones por la movilidad, por el reciclaje, o sea, por llegar a cumplir todos los objetivos que tenemos y que están compartidos por la mayoría del Pleno, sino por su totalidad, de alcanzar unas cotas de reciclaje importantes, porque la economía verde, desde luego, es el futuro, es por donde viene Europa, por donde tenemos que seguir nosotros prosiguiendo al salir de esta pandemia, y la apuesta es importante y es ilusionante en ese sentido. Luego cada uno se ilusiona con lo que quiere, el Partido Popular no se ilusiona con eso, el PNV, el Partido Socialista, en este caso, bueno, el Gobierno municipal sí, y creo que otros grupos de la oposición también, el Partido Popular no, los demás sí, y bueno, pues es por la parte de servicios sociales, donde hay una apuesta también de incremento presupuestario clara, tanto en la residencia municipal, superando el 10% del presupuesto del año anterior, como en el propio Departamento de Cohesión Social de Servicios Sociales. Y bueno, como he dicho que va a ser breve, pues es un poco la contestación. Es verdad que la de la gasolinera quedó pendiente en esas reuniones que teníamos entre Gobierno y EH Bildu, porque efectivamente pero también confesamos y también dijimos en esa reunión que es de difícil respuesta, que no teníamos esa información clara y la verdad es que todavía yo no me veo claramente capacitado como portavoz para poderos dar respuesta, pero os la trasladaremos antes del Pleno por el área especializada en ese tema para que tengáis una clara situación de cómo está, todo lo clara que se puede tener, porque lo cierto es que es un tema que está en cierto litigio, que es quién tiene que descontaminar eso. En cualquier caso, lo que era evidente, eso sí que transmitimos, es que el año 2021 no vamos a tener opción de estar actuando ahí y que la ejecución subsidiaria que se planteaba, ejecución subsidiaria era el Partido Popular, vale, bien. Bueno, pues eso ya les transmitimos a ellos y cerramos ahí el tema y luego intentaremos solventar esa duda que ha quedado pendiente. Es que ricasco. Vale, la txanda guztiak agurtu dira, eta orain bozketara pasatuko gara. Votos, se va a votar la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, que es la única enmienda. Aprovecho para agradecer al resto de grupos de la oposición que no la hayan presentado. Y votaríamos votos a favor de la enmienda a la totalidad. ¿Abstenciones? ¿Contra? Vale, pues la enmienda a la totalidad queda rechazada y, por tanto, podemos proseguir con el debate de las enmiendas a la norma presupuestaria. Si no me equivoco, han presentado enmiendas el grupo de Elkarrekin Podemos y el grupo del Partido Popular. En este apartado no ha presentado enmiendas ningún otro de los grupos municipales. Le correspondería el turno al Elkarrekin Podemos. Paula, por favor.
Bueno, de forma muy breve, porque al final estas enmiendas parciales técnicas a la norma presupuestaria son similares a las presentadas otros años, dado que la norma en este sentido no ha cambiado sustancialmente. Hemos querido sobre todo atajar el tema de las delegaciones en alcaldía, que creemos que son demasiadas las que se quieren dar, y bueno, devolver las competencias al Pleno siempre que sea posible. Además que también se da esa capacidad de prorrogar los presupuestos sin que pasen por el Pleno en caso de que así lo decida la alcaldía. Y bueno, pues con las enmiendas parciales técnicas presentadas, al igual que en otras ocasiones, hemos intentado devolver al Pleno esa capacidad de decisión que creemos que es la oportuna. Eskerrik asko. Paula, eskerrik asko. Alderdi Sozialista, ez? Bueno, barkatu, liatu naizela, Gonzalo, perdona, sí, es que habéis presentado la enmienda, es vuestro turno. El Partido Popular, por favor. Sí, gracias. No, bueno, nuestro planteamiento es muy similar al del Elkarrekin Podemos, puesto que varias de las enmiendas que han presentado son iguales que las nuestras. Nosotros entendemos que tiene que ser el Pleno quien tenga la competencia, aunque se puede delegar en la alcaldía. Entendemos que es una manera más democrática de que se realicen y por eso hemos presentado estas enmiendas que, como ha dicho el Elkarrekin Podemos, las llevamos presentando los años anteriores. Gracias. Vale. Gonzalo, eskerrik asko. Alderdi Sozialista, es EH Bildu, Ibon hartuko du hitza. Bueno, gure jarrera honen inguruan ez aldatu azken urte hauetan. Gure ustez alkate batek, berdin dio zein, izan behar du ez ustekoen aurrean zerbait egiteko almena, eta horri ez diogueko egiten, gero beste kontua da 105, 104, 103 izan behar duen, baina hori egia da, eta egia da baitere aurten horko beste funtsa bat sortu dela horren inguruan, baina zentzu horretan guk orain aztenituko gara, baina ez dut uste plenoan zuzenketa horiek babestuko ditugunik, bai ordea Elkarrekin Podemosek aurkezten duena ustezko luzapen baten aurrean horiek plenoan ziurrazki babestuko ditugu. Baina momentuan aztenituko gara guztiak. Vale, EAJaren txanda da, nire txanda orduen. Bueno, también, obviamente, es conocida nuestra posición. Sabéis que nosotros consideramos que los órganos de gobierno, que ya sea alcaldía, junta de gobierno, pleno, tienen sus propias competencias. Existe la posibilidad de delegar algunas competencias que inicialmente son de pleno en alcaldía para mayor agilidad en la gestión. Y si normalmente pensamos en años ordinarios que es importante y que es relevante poder tener esas competencias que están reflejadas en la norma foral y que se pueden habilitar perfectamente si es que el Pleno así lo desea, porque es el Pleno quien delega en alcaldía, pues seguimos proponiendo que eso sea así, máxime sobre todo porque es que con la gestión de la pandemia se ha visto que es todavía más importante esa agilidad en la gestión, porque los tiempos de gestión, cuando se dispone de presupuesto por parte de alcaldía y no por parte del Pleno, pues son mucho más breves. En algunos casos se pueden ahorrar hasta prácticamente 2 meses de tiempo y esa agilidad en la gestión para poder responder a las necesidades de la pandemia que surgen, aunque algunas son previsibles, no sabes cuándo van a surgir, eso es importante, y no sabes en qué cuantía. Y por otro lado, la transparencia está siempre garantizada porque todo ese tipo de decisiones que se toman desde alcaldía, desde el gobierno municipal, posteriormente son periódicamente se llevan y se da cuenta de ellas al Pleno para que la información sea compartida por todas y todos los corporativos municipales. Bigarren txandari buelta emango diogu edo Paula? Sí, es cierto que conocemos la posición del equipo de gobierno. Vemos precisamente, como hemos dicho en otras ocasiones, por coherencia, que ya disponen de una mayoría absoluta y creemos que esto lo que lleva es a gestionar muchas de las cosas que sí podrían pasar por pleno y que quizá no son tan urgentes, que acaban derivándose en órganos que en teoría es por eficiencia y por ahorrar tiempo, pero que no sería tan necesario y que no sería tan diferente los tiempos por muchas cosas que hemos analizado el ejercicio anterior y que desde luego hubiese sido, en nuestra opinión, más democrático, porque al final
no es lo mismo pasar y dar cuenta cuando esto ya se ha hecho que llevarlo, votarlo y debatirlo en condiciones en el Pleno. Para nosotras, desde luego, hay una diferencia grande y, aunque entendemos su posición, la nuestra pues no es así y creemos que hay que darle más competencia al Pleno, aun entendiendo que la alcaldía deba tener ciertas competencias. No creemos que sea contradictorio, simplemente no se puede ir quitando delegaciones al Pleno para dárselo todo o al equipo de gobierno o a la propia alcaldía. Eskerrik asko. Barkatu, Gonzalo, Alderdi Popularra, zure txanda. Gracias. Bien, nosotros no ponemos en duda de que es totalmente legal lo que propone el equipo de gobierno. Eso no lo ponemos en duda. Se nos dice que es transparente. Bueno, más transparente consideramos que es que las decisiones, o sea, que en este caso los grupos de la oposición tengan la información no cuando ya se ha producido, sino antes de que se produzca. Obviamente entendemos desde nuestro punto de vista que eso es más transparente. Y yo lo del tema de la agilidad en la gestión, que eso lo oímos en muchos plenos y demás, siempre que se habla del equipo de gobierno, habla de la agilidad en la gestión, yo siempre me acuerdo de la barandilla del ayuntamiento. Es decir, siempre agilidad en la gestión y siempre se me viene a la cabeza la barandilla en el ayuntamiento, que llevamos pues 3 o 4 años. Entonces, lo de la agilidad en la gestión, pues no sé, pues como que lo ponemos un poco en duda teniendo en cuenta cuál es la propia gestión del equipo de gobierno, sin más. Alderdi Sozialistak, EH Bildu. Bueno, habrá algunas de las decisiones que no se tomen por agilidad, pero en general sí, y he puesto como ejemplo en alguna ocasión los últimos 500.000 euros que se financiaron a final del año pasado para poder habilitar las subvenciones de ayudas a la hostelería, solo y únicamente podían ser habilitados por crédito de alcaldía, porque en ningún pleno, ni el de noviembre ni el de diciembre, desde luego, habría sido factible poder habilitarlo porque no se habrían sido efectivos el año anterior, ¿vale? Por tiempos, entre que celebras el pleno y lo publicas. Sin embargo, el de alcaldía es el mismo día que se ha firmado, está en funcionamiento. Es fundamentalmente por ese tipo de motivos en este caso. Eskerrik asko. Bueno, bozketara pasatuko gara. Ordena, bueno, os iré mencionando. Está la 9 del Carrequín Podemos, que es la 594, Plan de Consultas Ciudadanas. Perdón, Jesús, no, que me estaba saltando de la 1, perdonad, la 1 del Carrequín Podemos, que es la 585. Votos a favor. Abstenciones. En contra. Queda rechazada, por tanto. La número 2 del Carrequín Podemos, la 586. Votos a favor. Abstenciones. En contra. Queda rechazada. La número 3 del Carrequín Podemos, la 587. Votos a favor. Abstenciones. En contra. La número 4 del Carrequín Podemos, la 589. Queda rechazada la anterior. Votos a favor. Abstenciones. En contra. También queda rechazada. Y pasamos al Partido Popular, que es la número 1 del Partido Popular, la 481 grupo de registro. Votos a favor. Abstenciones. En contra. Vale. Bertan bera geratzen dira guztiak. Eta urrengo parteri pasatuko ginateke, hau da, enmienda partzialena. Lehen egin dugu moduan, bueno, kasu honetan, hiru udaltaldeek aurkeztu dituzue emendakinak, hasiko gara Elkarrekin Podemos, EH Bildu, Alderdi Popularra eta gero Alderdi Sozialista eta EAJ-PNV bi txandatan. Paula, zure txanda mesedez, Elkarrekin Podemos. Bai, eskerrik asko. Bueno, de forma breve, porque la verdad es que en 5 minutos que vamos a tener hoy es difícil poder entrar al contenido de todas las enmiendas, tanto propias como ajenas. Pero bueno, en nuestro caso, volver a comentar que nuestra voluntad, como comentaba al principio, ha ido en la línea de no presentar la enmienda a la totalidad, pero sí ser claras y honestas en nuestras propuestas, pues que han sido 64 en total, y que las hemos querido dejar muy claras en cuanto a de dónde sacaríamos el dinero y el por qué, y siempre destinadas
y con el objetivo claro de cubrir la situación COVID que estamos viviendo, porque vemos que es una situación crítica y que, bueno, tocaba resolverla a través de soluciones. Sí que vemos que hay un futuro próximo de incertidumbre e impotencia que están sufriendo muchos sectores y que se va a ir agravando con el paso de las semanas, y creemos que, como decíamos antes también, que no se está cubriendo con la suficiente previsión, sabiendo cómo estamos a día de hoy. Entonces, bueno, ese mal presagio vemos que se puede agravar, por desgracia, para muchos y muchas. Nos acercamos precisamente día a día a ese límite para volver a ser un municipio en alerta roja, un municipio que al final va a acabar viendo cerrada su hostelería o mermada al menos el tiempo de apertura de tanto de comercios como de toda la hostelería, lo cual sabemos ya casi de forma muy certera que se van a ver muy afectados. Entonces, bueno, hemos querido darle esa importancia también y al tema de los cuidados, ¿no? Por eso hemos metido diversos tipos de ayudas que explicaré con más detenimiento de cara al Pleno. Hemos querido también hacer una propuesta de cara a la residencia. Hemos querido también abordar el tema de pues todos los refuerzos que creemos que no se abordan dentro de este presupuesto y que creemos necesarios para poner la vida y los cuidados en el centro. También hemos traído ciertas peticiones de colectivos porque vemos, como hemos ido comentando en varias comisiones y plenos a lo largo de los últimos meses, que no se está haciendo el esfuerzo que debiera en cuanto a la empatía y a la escucha activa con muchos de los colectivos. Por supuesto, hemos metido el tema de la Nagusinetxea porque creemos que es una de las luchas principales de este municipio, porque Romo sigue en pie y creemos que era necesario seguir afrontándolo. Y, también decir que ya entraré más a fondo porque creo que se me acaban los minutos y hoy no va a dar tiempo para poder hablar un poquito más de forma más extensa de nuestras propuestas, pero hemos sobre todo hecho propuestas de ayudas y de afrontar este COVID que creemos que se sigue quedando muy cojo con las cuentas que se presentan desde el equipo de gobierno. Entonces, aprovecharemos el pleno monográfico del día 29 para poder dar más explicación. Eskerrik asko. Paula, eskerrik asko, orain EH Bilduren txanda. Ibon, zuek emendakinak aurkeztu dituzu eta ordan zuentara. Ibon. Bueno, nosotros resulta evidente que si hiciésemos los presupuestos no serían estos, pero lo que hemos tratado es de mejorarlos en cosas que algunas vienen de lejos. Tenemos un par de enmiendas relacionadas con la actividad económica. Una se refiere a la tarjeta Getxostarra, que le llamamos así en su momento, pero hoy en día lo único que estamos pretendiendo es crear un sistema de consumo que dé fluidez al dinero en los comercios locales de Getxos, que los fortalezca no solo frente a la pandemia, sino frente a un futuro, porque ya venían mal. Hay modelos al respecto y eso es sobre lo que nos vamos a centrar. También estamos pensando en que el municipio de Getxo necesita un diagnóstico de cómo queremos que sea su comercio, porque el último que tenemos es de hace 12 años, ya han pasado muchas cosas. Otras enmiendas se centran en la recuperación del patrimonio, tanto en los Malacates como lo que es el Fuerte de la Galea, o incluso el edificio de San Martín. Y en el caso de la gasolinera, en el inicio, aunque no se pueda actuar sobre ella, en el inicio de un proceso participativo para ver, una vez que se pueda actuar, qué querrían hacer los vecinos, porque he visto la rapidez con la que se ha gestionado la venta, pues para que esto termine en este siglo. Otras enmiendas se relacionan con la movilidad sostenible, un autobús urbano para Getxo, un servicio de autobús urbano nos parece importante y nos parece importante, por supuesto, completar la red de Bidegorris con uno que parece que se ha escapado, que es el Bidegorri de Sarricobaso. Pretendemos implementar una nueva línea de ayudas al alquiler, más allá de las ayudas a la emancipación, las ayudas que tengan una duración de más años. Y pretendemos también incidir en Getxo Kirolak, en facilitar que Getxo Kirolak asuma los servicios de COVID que hoy en día están asumiendo los clubes deportivos y, por otro lado, que Getxo Kirolak esté preparada para recuperar los cursos deportivos en cuanto sea posible, porque vemos que con el presupuesto que se ha establecido, pues esto no va a ocurrir como muy pronto hasta septiembre, no por cuestiones de COVID, sino por cuestiones presupuestarias. Por supuesto, tenemos una enmienda referida a la Casa de las Mujeres, al sentido de que es necesario definir dónde se va a hacer la Casa de las Mujeres, no lo podemos definir nosotros, ni qué modelo lo tienen que definir las mujeres y los diferentes grupos de mujeres, lo que planteamos es eso. Y termino con una enmienda que nos parece, tenemos dos enmiendas relacionadas con las ayudas sociales que se vinculan con los sueldos de los
de los políticos y de los partidos políticos. Nos parece que una situación excepcional, donde hay que buscar dinero a todas las partes, pues que cargos públicos que ganen o ganemos 70.000 euros, no es mi caso, pero 70.000 euros pueden pasar a ganar 56.000 sin que su economía se vea esencialmente afectada, y aquellos que cobramos 800 euros por pleno podemos cobrar 600 sin que nuestra economía se vea afectada y mucho menos nuestra dignidad, y de ahí sacaríamos bastante dinero. Y en el aspecto social también otra enmienda que nos parece que es absolutamente lacerante, y es que es la enmienda que quiere hacer frente a las consecuencias económicas de la dispersión, algo que está muy bien decir públicamente, que se está en contra de la dispersión, que hay que acabar con la dispersión, pero lo que hay que hacer mientras se mantenga esa actitud absolutamente injustificable por parte de algunos sectores, lo que hay que hacer es ayudar a que las familias que soportan un castigo adicional absolutamente arbitrario no tengan también unos prejuicios económicos en ese sentido. Ese es el sentido de nuestras enmiendas, así las defenderemos en el Pleno. Es posible que se me haya escapado alguna concretamente. Sí, también tenemos unas enmiendas que van relacionadas con cómo queremos el pueblo. Queremos que se inicien los trámites para hacer lobby para cubrir el tramo de metro entre la estación de Algorta y la estación de Bidezábal, y queremos también que pensemos también un poco en los críos, que arreglemos algún parque infantil y en las crías, y también que pensemos en la construcción de un chiquigune, ¿no? Y bueno, lo que os he comentado, el objetivo es mejorar unos presupuestos que creemos mejorables, con un punto de realismo y sabiendo que si fuesen nuestros serían de otra forma. Eskerrik asko, Alderdi Popular, Gonzalo, zure txanda. Sí, gracias. Bien, nosotros hemos presentado 13 enmiendas parciales con un importe superior a los 8 millones de euros. Bien, las dos primeras enmiendas que nuestro grupo ha presentado, hacemos referencia relacionado con la ejecución, con la ejecución de obras. Es decir, son dos, estamos hablando de la estación de Neguri y la gasolinera Algorta, dos edificios que no pertenecen, todavía no pertenecen al ayuntamiento, ya que llevamos bastantes años esperando a que el ayuntamiento ponga de un golpe en la mesa y exija de una vez, tanto a una institución como a otra, que hagan las obras. Pues lo que pedimos nosotros con nuestras enmiendas es que, al igual que ocurre con propuestas de vecinos, que es el propio ayuntamiento quien hace la obra y luego se le exige al vecino que la pague, pues esto es igual. El ayuntamiento hace la obra, tanto en la gasolinera de Algorta como en la estación de Neguri, y luego se exige al Consorcio de Transportes o al Gobierno vasco que nos la pague. Luego hacemos otras enmiendas referente, una propuesta que hemos hecho durante muchos años al parking de Las Arenas. Entendemos que en Las Arenas hay faltan plazas de aparcamiento, hay muchísimos problemas para poder aparcar. Esto es perfectamente compatible con el hecho del uso del transporte público y de la bicicleta, uso del transporte público en otra de las enmiendas que hacemos referencia al autobús urbano que recorra todos los barrios de Getxo, tanto los barrios en los que afortunadamente tenemos metro o autobús, como en otros barrios, otras zonas donde no existe transporte público. A nivel deportivo, entendemos que más prioritario que el arreglo de la antigua cervecera de Fadura es la mejora en los frontones en Fadura y la piscina en Andramari. Al igual que EH Bildu, aunque nosotros no nos hemos limitado solo a Algorta, sino también entendemos que Las Arenas, la parte de Las Arenas y Neguri debieran todos los barrios debiéramos de tener soterrado el metro. Es un estudio, por eso la enmienda es la realización de un estudio para el soterramiento del metro, pero en todo Getxo, no solo en Algorta. Hacemos una mención, una enmienda a la instalación del pedal en los contenedores. Fíjese lo ilusionante que es para nosotros el reciclaje, que creemos que con el pedal es más fácil el reciclaje, y desde luego lo que no nos parece ilusionante es que a la gente se le diga que tiene que reciclar, que me parece muy bien, pero luego vemos los contenedores llenos y requete llenos. Entonces, eso pues no es precisamente muy ilusionante. Entonces, nosotros sí queríamos hacer esa mención.
También consideramos que sería perfectamente posible un paseo fluvial. Casualidad, hoy justo ha salido en los medios de comunicación, pues que los vecinos de la zona lo agradecerían, o al menos una parte de los vecinos de la zona. Creemos también que sería perfectamente posible realizar las rampas mecánicas en Arrigúnaga, cerca de la playa. A nivel de seguridad, una comisaría en el barrio de Las Arenas. Hemos estado hablando, pues eso, del incremento de los delitos y incremento de los delitos y sobre todo mayor sensación de inseguridad por parte de los vecinos, y creemos que una comisaría en el barrio de Las Arenas pues podría ayudar a que esa sensación de inseguridad no fuese tan alta. Luego también hemos propuesto la cubrición de las rampas mecánicas de Bidezábal, es decir, no es de recibo que todas las semanas haya alguna rampa que esté estropeada, instalación de aseos públicos, pero que se hagan, porque ayer tuvimos la noticia de que ya se había ejecutado la obra ya se había adjudicado, los aseos públicos del puente colgante. Los del Parque Guernica y demás, y San Ignacio todavía se aprobaron en el 2018 y todavía no se sabe nada, y cámaras de vigilancia en pasos subterráneos. Y luego ya dos últimas enmiendas que hace referencia a un refuerzo del área de cohesión social y el refuerzo del área de promoción económica. Entendemos que en cohesión social nos parece razonable, y lo hemos pedido durante muchos años, que el edificio de San Martín, que está abandonado, fuese un punto de encuentro familiar. No hay en la margen derecha. Y luego también el proyecto Centro Cívico Polígono Rojo. Luego una serie de ayudas, o incrementar las ayudas la última ya, una serie de ayudas a diversas instituciones. Y luego, respecto al área de promoción económica, bueno, ya hemos ido por un importe superior a 1 millón de euros, y hemos ido presentando mociones respecto al vivero de comercio de Algorta y diversas mejoras para los comerciantes. Gracias. Vale, eskerrik asko. Orain, Alderdi Sozialistak ez du hitz hartuko, Carmen gaixorik dago, baina, así que, bueno, horregatik ez du hitz hartzen. Baina, bueno, eta jarraituko dunik, EAJaren txandaren aldetik hitz hartuko du. Eta, bueno, a ver, con esto el tiempo y a la vez hablar. Mario, ¿llevas todo el tiempo, Kelche? Por favor, vale, gracias. Te lo agradezco porque si no, me ando despistando y no termino de... Se complica un poco. Bueno, en las reuniones que hemos ido teniendo desde el gobierno municipal con cada uno de los grupos municipales de la oposición, para ir viendo, pues bueno, las enmiendas que se podían ir aceptando. Sí, bueno, con algún grupo se ha podido avanzar más que con otros grupos, con algunos grupos había más posibilidades de aceptar más enmiendas, algunas por cómo se han diseñado, otras, bueno, pues porque los destinos pues eran demasiado cuantiosos, pero en general lo que sí hemos ido detectando es que lo que sí se comparte, y es importante ver que se comparte en el Pleno, es que en cuanto a la agenda social, la agenda económica y la agenda medioambiental, que son las que nos preocupan dentro de aterrizar los objetivos del desarrollo sostenible, también en el presupuesto 2021, y más teniendo en cuenta que hay una pandemia mundial encima que hay que estar gestionando y el reto medioambiental que viene por delante, es que son temas que en general preocupan a los 5 grupos municipales. Hay discrepancia luego en cómo se aterrizan. Tenemos abiertos varios foros de participación, tenemos abierto foros de participación en igualdad, foro de participación en movilidad, foro de participación en el área económica con el foro consultivo, foro de participación en envejecimiento activo, foros de participación varios en el área de cohesión social o en servicios sociales, foro de participación en residuos, que van generando ideas, cada uno está estructurado de una forma diferente, se olvida alguno, el de euskera, bueno, igual alguno más se me está olvidando, pero generan el Cinquinfadura en el caso de las inversiones, van generando ideas en consenso o contrastadas con el tejido social y con la ciudadanía. Había un foro de participación para el PGU también en su momento. Quiero decir que van generando todas esas ideas, de ahí van saliendo proyectos, y es obvio por las enmiendas que se van presentando que hay enmiendas de movilidad,
hay enmiendas en el ámbito social, hay enmiendas en el ámbito económico, hay enmiendas prácticamente en todos esos ámbitos que tienen algún ámbito de participación. Como he dicho antes, estos son los presupuestos que, aunque vienen en enero y no vienen el año anterior, que era cuando correspondía, ya fuimos anunciando desde un origen que este año iban a ir más tarde y así se compartió, bueno, pues porque íbamos a esperar a cómo iba Udalkutxa porque tenía un impacto importante, pero fueron generados ya con bastante anterioridad, han sido yendo trabajados con las áreas técnicas municipales que también tienen alguna forma de ir participando en todos esos foros para ir recogiendo las ideas e irlas aterrizando en los proyectos que tenemos que ir creando desde el Ayuntamiento. Se me olvidaba los presupuestos participativos también. Lo que hemos aterrizado en nuestro proyecto presupuestario es aterrizar lo que se va avanzando y lo que se va reflexionando en esos proyectos, porque son también parte del acuerdo de gobierno y, por tanto, del plan de legislatura que obviamente bebe de lo que la ciudadanía y el tejido asociativo propone y luego lo refrenda en las elecciones. Entonces, muchas de las enmiendas que hay son para matizar, para priorizar cosas concretas, algunas que se pueden solapar con lo que se está debatiendo ahí, algunas que son ideas que han surgido ahí, que los propios partidos habéis propuesto en esos foros, que no se han tenido del todo en cuenta o que no se han priorizado y, obviamente, pues en esa negociación presupuestaria, muy legítimamente y muy lógicamente, pretendéis de alguna forma que se prioricen en la ejecución presupuestaria. La forma de hacerlo es llegar a un acuerdo para que el Gobierno municipal o los dos grupos municipales que damos soporte al Gobierno municipal, pues también las hagamos nuestras y las gestionemos después. Lamentablemente, por lo que nos habéis ido comunicando individualmente y por lo que se ha ido un poco manifestando, por lo menos en esta comisión informativa, luego veremos de aquí al Pleno si es que hay alguna evolución positiva. Me temo que no va a ser la oposición, ninguno de los tres grupos de la oposición, quien se sume ni siquiera con una abstención al proyecto presupuestario. Si es de agradecer que haya dos grupos que no han presentado enmienda a la totalidad, el que la ha presentado la ha mantenido, tampoco la ha retirado, aunque se le pidió, porque había voluntad de llegar a algún tipo de acuerdo para ello. No fue ni siquiera posible, pero el proyecto con el que nos quedamos en esas circunstancias es con el que hemos presentado. Es decir, consideramos que para sustituir la priorización que ha hecho el Gobierno municipal en base a todo el razonamiento que he hecho por priorizaciones puntuales para casos concretos que nadie niega que puedan llegar, porque en general una gran parte de ellas pueden ser compartidas. Sin embargo, el 2021 empieza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, tiene un presupuesto limitado, hay que atender una serie de tareas, porque esto no es para dar respuesta a todo plan de legislatura, sino únicamente al año 2021 y nuestra voluntad y nuestra certeza de que hemos recogido esas sugerencias, aunque se recogen también en los foros y, bueno, pues igual alguna de ellas durante el año 2021 puede ser funcionando. Parece que termino el tiempo ya, llego a los 5 minutos y eskerrik asko. Paula, zure txanda berriz. Sí, bueno, en nuestro caso decir que, como comentaba antes, que hemos priorizado lo social y no grandes cuentas en inversiones ni obras para el 2021, sino las personas y colectivos que peor lo están pasando, así como propuestas necesarias para hacer frente a la pandemia, como mejorar la atención presencial, recuperando oficinas de atención ciudadana, en vez de cerrarlas, como se está haciendo, atender adecuadamente a las mujeres de víctimas de violencia machista, mejorar los caminos escolares para fomentar desplazamientos más sostenibles, incrementar la limpieza y recogida de residuos. También hemos incluido el tema del pedal, como decía el Partido Popular, porque creemos que debe tenerse en cuenta las peticiones ciudadanas, apostar por la educación pública, también poniendo en marcha más Haurreskolak, junto al órgano competente, la Casa de las Mujeres, para que se lleve ya de una vez a cabo, en vez de seguir dándole vueltas a este proyecto, me parece que nunca llega. Un plan de regeneración completa para la zona de Santa Eugenia en Romo, que lo necesita desde hace tiempo, apostar por la vivienda de alquiler social, proteger nuestras zonas verdes, atender al tejido cultural y social o ayudar de forma directa al mercado de Algorta, entre otras muchas propuestas. Lo básico creemos que debe ser poner en el centro, como decía, los sectores más afectados y creemos que se debería haber dado más importancia a esto. Y por muchos foros que existan y a los que se hagan mención y en los que estamos participando, seguimos yendo tarde y seguimos dejando a gente atrás. Las ideas tardan muchísimo en llevarse a cabo. No queremos introducir solo matices en estas cuentas, como nos dicen ustedes. Solicitamos que se introduzcan grandes cambios para dar un giro en los proyectos y atender lo que creemos que estamos dejando fuera.
los principios y voluntades que tenemos, desde luego, nos lleva a ver insuficientes estas cuentas porque mantenemos bastantes diferencias por el momento. A pesar de todo lo que podamos encontrar en común, como se decía desde el Gobierno, las diferencias siguen existiendo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Paula. Orain EH Bilduren txanda, hitzartu guzue. Bai, bueno, nik aipatuko ditu lehen azaltzeko geratu zaizkigun zuzenketa batzuk dira handiko etxekaleko eta Algortako etorbideko trafikoaren berrantolaketa oinezkoi lehentasuna emateko, Getxo busa uste dut aipatu hindu dela, Getxoko barne autobusa beharrezko ikusten dugu, ez horren beste ondartzara biateko, baizik eta adibidez urrun dauzen auzotarrak, Zubietasekoak, Aldapasekoak edo osasun etxeetara hurbiltzeko, guk horri emango genioke garrantzi handiagoa. Eta baita ere, nahi du proposatzen dugu bai Taietze plazan, bai Aretako plazan komun publikoak ezartzea. Eta gero aipatzea, soilik beretan batzutan txalogarria da Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramaileak daukan insistentzia lortu nahi duela besteon txaloak ezer eman gabe. Eta hori ez da gertatzen mundu honetan. Beak esaten du tamalez ez da talde oposizioko talderik batuko gobernuak egin duen aurrekontu proiektuari, oposizioak egin dezake kontrakoa, tamalez berriro ere gobernua gorda aniztasunari eta gorda agerian uzten dituen behin da berriro gabeziei. Eta gero egiten den herri partaidetzaren goraipatzea ez da zinezgarria. Ez da zinezgarria ekonomi forotik hasita beste edonora joan da. Ez da zinezgarria. Are gutxiago, behin eta berriro salatu dugun bezala, aurrekontu parte hartzaileen egiten duzuen kudeaketa interesatua eta alderdikoia. Alderdi Popularra, Gonzalo Mesedes. Sí, muy brevemente. Bien, bueno, respecto a las enmiendas de los otros grupos, bueno, hay un poco de todo. En algunas vamos a votar que sí, en otras nos vamos a abstener y otras vamos a votar en contra. O sea, no, algunas enmiendas que son similares a las nuestras, que obviamente votaremos que sí, otras que podemos estar parcialmente de acuerdo y nos abstendremos y otras que no estamos de acuerdo. Yo lo de la voluntad de acuerdo, claro, es que escuchando al Partido Nacionalista Vasco, a la sensación aquí como que son, nos dan el permiso y si no se llega a un acuerdo con él es obviamente culpa de la oposición. Nosotros hicimos una serie de propuestas, una serie de enmiendas y de esas enmiendas el Partido Nacionalista Vasco estaba dispuesto a admitir menos del 4% del importe de nuestras enmiendas, con lo cual, pues obviamente culpa nuestra de que no hayamos llegado a un acuerdo, pues entendemos que no. Nosotros hicimos una serie de propuestas que ya hemos hecho, muchas de ellas años anteriores, consideramos que son convenientes para el municipio y esto va a pasar, pues como ocurre otros años, que hacemos una serie de propuestas, se nos dice que no y luego al cabo de unos años, bueno, eso también pasa con la oposición, con otros grupos de la oposición, pues se van realizando. Entonces, eso obviamente es gracias al equipo de gobierno. Nuestra intención era clara, pero bueno, no ha podido ser y por eso mantuvimos la enmienda a la totalidad y mantendremos las enmiendas parciales porque entendemos que van a ser rechazadas. Gracias. Vale, bueno, alderdi sozialista ez, alderdi EAJaren izenean, a ver, obviamente cuando no hay acuerdo no es culpa de nadie desde nuestro punto de vista. Los desacuerdos son fruto de que no hay acuerdo entre una parte y otra. No hay que, desde nuestro punto de vista no hay que asignar culpabilidades a nadie. Es más, el desacuerdo puede ser positivo, porque según cómo se haya llegado a ese desacuerdo, si ha habido un esfuerzo, si ha habido un intercambio de opiniones, si ha habido una manifestación de prioridades que se hace también en otros foros, que se hace en foros de participación, se hace en el pleno, se hace en otro tipo de conversaciones y eso es importante. Y, por supuesto, el Gobierno no es sordo. El Gobierno lo que hace es escuchar, y Gonzalo, desde luego, lo ha confirmado, que es que a veces manifestamos que ese año no es factible porque hay otras prioridades que atender que están establecidas, que son compromisos del Gobierno municipal, aunque se está dispuesto a ceder a alguna de ellas para poder dar cabida a los que la oposición, que obviamente tiene menos representación y por tanto no está gobernando, pero tiene una oportunidad a través del presupuesto de dar cabida
a su proyecto político, si no es difícil que la oposición pueda dar cabida a su proyecto político, porque si no influye en el presupuesto, pues se realiza el proyecto político de lo que el Gobierno ha acordado y, por tanto, lo que el Partido Nacionalista y el Partido Socialista hemos acordado. Pero si no se llega a un acuerdo, es difícil influir ahí, pero hay ideas que, por supuesto, somos 5 grupos políticos, hay ideas diferentes a las que están propuestas por el Gobierno, que aunque no se ejecute de inicio en el 2021, quizás sí se puedan ejecutar durante el 2021 o el 2022 o en el 2023, o quién sabe, recogerse en un programa político para otra legislatura. Obviamente hay que escucharse y eso es lo que hacemos. Yo, si estuviera la oposición, me alegraría de que el Gobierno municipal ejecutara cosas que he propuesto. No se lo echaría en cara, lo que haría es alegrarme, porque a ver si va a resultar que no, digo yo, no sé, a mí, porque estamos mirando al final por la ciudadanía, ¿no? Si estás proponiendo algo bueno para la ciudadanía y el Gobierno lo lleva adelante, pues habrá que felicitarse, ¿no? Digo yo. Bueno, esa es mi opinión personal. Bueno, Orduan, bozketara pasatuko gara. Vamos área por área. Empezamos por el área 1, el área 2, que es el orden que se sigue la votación de ahora y la que se seguirá también en el Pleno, que es como está puesta la hoja Excel que os ha enviado. Las voy mencionando de todas formas, voy mencionando el número de registro que ha hecho cada partido y el número de registro que tiene, ¿vale? Y si queréis leo también a la referencia que tiene como título, por si alguien no lleva bien ese registro, porque lo ha pillado un poco a traspiés. En Gobierno Abierto y Modernización, la número 9 del Carrequín Podemos, 594, Plan de Consultas Ciudadanas. Igual el título, que está muy sintetizado, no responde exactamente a lo que, pero es una referencia nuestra, Es decir, si alguien quiere matizar algo, pues también puede hacerlo. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vale. Cristina, vais recogiendo vosotras. Si tenéis duda en alguna de ellas, me paráis, me decís, no os veo, pero bueno. Vale. La número 25 del Carrequín Podemos, 613, proceso participativo, modelo de limpieza y residuos o recogida. No sé. A favor, en contra, abstención. Vale. El orden va a ser siempre a favor, en contra. Vale, es que me he colado antes. Vale. A favor, en contra, abstención. ¿Vale? Vale, pues a favor. En contra. Abstención. Vale. No digo cuál es el resultado de la votación, pero lo van recogiendo igualmente el acta, ¿vale? El Carrequín Podemos, número 27, 615, transparencia a la agenda institucional de la alcaldía. A favor. Contra. Abstención. El Carrequín Podemos, número 29, 618, foro de convivencia local. A favor. Contra. Abstención. Carrequín Podemos, 5, 590, servicio OAC de la Casa Consistorial. A favor. Contra. Abstención. Vale, pasamos al área de cohesión social. El Carrequín Podemos, número 42, 640, plan de prevención de suicidio. A favor. Contra. Abstención. Número 37, el Carrequín Podemos, 37, 627, ayudas a la contratación para el cuidado. A favor. Contra. Abstención. Carrequín Podemos, 39, 636, subvenciones de accesibilidad al mundo digital. A favor. El Carrequín Podemos, Paula, a favor. Vale. Es la número 39 vuestra. Vale. Eso, sí, la he leído al. Vale. A favor. Vale. Contra. Abstención. EH Bildu, número 15, 368, subvenciones contra la pobreza energética. A favor. Contra. Abstención. EH Bildu, 14, 367, aumento de ayudas AES. A favor. Contra. Abstención. EH Bildu, número 2, 360, subvenciones contra dispersión de presos. A favor. Contra. Abstención. El Carrequín Podemos, número 12, 597, campañas de prevención de ludopatía. A favor. Contra. Abstención. El Carrequín Podemos, número 13, 598, Casa de las Mujeres en Guecho. A favor.
Ah, perdona. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 21, 608, acciones plan local de igualdad, violencia machista. A favor. Contra. Abstención. Es que se me hace muy difícil hacer 3 cosas a la vez. Dos se me hace muy complicado ya, pero ya 3 se me hace casi imposible. Elkarrekin Podemos 21, 608. No, esta está votada ya. Elkarrekin Podemos 35, 625, ayudas para colectivos y asociaciones de igualdad. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 50, 669, ayudas para mujeres víctimas de violencia machista. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 53, 672, análisis tareas de cuidados con perspectiva feminista. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 54, 686, estudio diagnóstico de impacto pobreza mujeres. A favor. Contra. Abstención. EH Bildu 8, 364, proyecto para Casa de la Mujer. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 22, 609, Consejo Local de Infancia y la Adolescencia. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 34, 624, ayudas a colectivos y asociaciones de mayores. A favor. Contra. Abstención. Es que tengo en la cabeza el voto a favor, abstención, contra y todo el rato se me... Pero bueno, ya lo voy cogiendo. Elkarrekin Podemos 7, 592, Aures Colac, a favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 11, 596, redacción de protocolo y subvención contra él, no leo más, pero bueno, creo que sabéis cuál es. Contra el acoso escolar, vale. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 17, 602, trasladar la EPA Círculo de Guecho a una nueva ubicación, entiendo. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 28, 616, modelo de alimentación y de gestión de los comedores escolares. A favor. Contra. Abstención. EH Bildu 24, 631, arreglo goteras Colegio Zubilleta. A favor. Contra. Abstención. Vale, hemos terminado cohesión social. Pasamos al área 3, seguridad ciudadana. Elkarrekin Podemos 16, 601, estudio seguridad de pandemia. Es verdad, sí, que estaba justo en otro color porque era las... Vale, sí, me la he saltado, perdón. PP 13, 496, refuerzo servicios cohesión social. A favor. Contra. Abstención. Pasamos a la seguridad ciudadana. Elkarrekin Podemos 16, 601, estudio seguridad pandemia. A favor. Contra. Abstención. Pasamos al área 4, planeamiento, gestión de edificios, disciplina. Elkarrekin Podemos 20, 605, caminos escolares seguros. A favor. Contra. Abstención. PP 2, 482, estación de Neguri. A favor. Contra. Abstención. PP 3, 483, gasolina Algorta. A favor. Contra. Abstención. Pasamos al área 5, infraestructuras, obras, medio ambiente. EH Bildu 22, 296, baños públicos en Las Arenas y Algorta. A favor. Joder, Jesús. Es que tengo ganas de consensuar. A favor. Contra. Abstención. Ya sé por qué. Se la de los baños públicos, esa vamos a hacer seguro. Elkarrekin Podemos 19, 604, regeneración para... Vale. Elkarrekin Podemos 19, 604, regeneración para zona Santa Eugenia. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 43, 642, compra nuevos sonómetros. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 55, 674, soportes para aparcar atadas las bicicletas. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 63, 684, instalación de baños públicos temporales. A favor. Contra. Abstención. El EH Bildu 16, 369, proyecto de soterramiento de Metro Algorta.
a favor, contra, abstención. EH Bildu 12.303, Bidegorri Sarriko Baso, a favor, contra, abstención. EH Bildu 19.361, Arreglo Calle Andicoeche, a favor, contra, abstención. Es que tengo voluntad, EH Bildu 20.372, reorganización tráfico Algorta, a favor, contra, abstención. PP 4.484, Parking de las Arenas, a favor, contra, abstención. PP 6.486, Proyecto Soterramiento Metro, a favor, contra, abstención. PP 9.489, Paseo Fluvial Govela, a favor, contra, abstención. Elkarrekin Podemos 8.593, Pedales Contenedores, a favor, contra, abstención. Elkarrekin Podemos 26.614, cambio de modelo de gestión de los envases, a favor. Vale. Vale. Elkarrekin Podemos 26.614, cambio de modelo de la gestión de los envases, a favor. Contra, abstención. Elkarrekin Podemos 46.663, mejorar la limpieza basuraleza, a favor. Contra, abstención. PP 7.487, Pedales Contenedores, a favor. Contra, abstención. Elkarrekin Podemos 31.621, zonas de esparcimiento canino, a favor. Contra, abstención. EH Bildu 366, cobertura Parque Orchadar o de los Colorinchus, a favor. Contra, abstención. Elkarrekin Podemos 33.623, medio ambiente, línea de subvenciones, a favor, contra, abstención. Elkarrekin Podemos 40.638, mejorar itinerario del Ubedal Bolúe, a favor, contra, abstención. Elkarrekin Podemos 51.670, campaña reducción residuos higiénicos, y no leo en dónde, pero vale, a favor. Contra, abstención. Elkarrekin Podemos 52.671, fomento de la huerta tradicional y de los huertos urbanos, a favor. Contra, abstención. EH Bildu 3.297, servicio bus urbano, a favor. Contra, abstención. Elkarrekin Podemos 49.667, implantación definitiva del método CES felinos, a favor. Contra, abstención. PP 8.488, servicio bus urbano, a favor. Contra, abstención. PP 10.491, rampas mecánicas a Arrigúnaga, a favor. Contra, abstención. PP 12.495, elementos urbanos, rampas, seguridad, aseos, a favor. Contra, abstención. EH Bildu 10.300, proyecto de recuperación edificio San Martín, a favor. Contra, abstención. EH Bildu 17.304, rehabilitación Romoko Ibar Nagusien Etxea y Antiguo Euskaltegi, a favor. Contra, abstención. EH Bildu 23.629, Txikigune, a favor. Contra, abstención. Y PP 11.492, Comisaría de las Arenas, a favor. Contra, abstención. ¿Vosotros, EH Bildu, es abstención o es contra? Abstención, vale. Contratación, patrimonio y vivienda, Elkarrekin Podemos 32.622, fomento de apoyo a la convivencia cohousing, a favor. Contra, abstención. Elkarrekin Podemos 47.664, ayuda a rehabilitación y reforma del interior de las viviendas, a favor. Contra, abstención. Elkarrekin Podemos 64.690, oficina municipal de vivienda, a favor. Contra, abstención. EH Bildu 18.370, programa piloto convivencia intergeneracional, a favor. Contra, abstención. EH Bildu 21.295, organismo de vivienda municipal, a favor.
Contra. Abstención. EH Bildu 4.361, subvenciones emancipación alquiler. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 14.599, inversión, protección del patrimonio histórico artístico. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 6.591, replanteamiento proyecto Nagusi Etxea y Euskaltegi. A favor. Contra. Abstención. EH Bildu 5.298, gasolina Algorta, proyecto participativo y puesta en valor, no sé qué pone ahí. A favor. Abstención. Contra. Abstención. EH Bildu 25.632, inversión arreglo Malacates. A favor. Contra. Abstención. EH Bildu 11.302, proyecto Observatorio de la Galea. A favor. Contra. Abstención. Pasamos a promoción económica. Elkarrekin Podemos 10.595, áreas autocaravanas. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 24.612, mejora la información y señalización gasolino. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 41.639, puesta en marcha de centros de interpretación. A favor. Contra. Abstención. EH Bildu 9.365, inversiones estratégicas para comercio y hostelería. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 23.611, ayudas compra bicicletas y patinetes. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 23.611, ayudas. Ese dicho ahora, ¿no? Ayudas compra bicicletas y patinetes, ¿hemos votado? Sí. Vale. Elkarrekin Podemos 36.626, subvenciones sector primario. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 38.634, subvenciones apoyo de la digitalización. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 44.644, campaña dieta saludable. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 48.666, ayudas e incentivo a actividad mercado Algorta. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 56.676, fomento, emprendimiento, diseño y moda sostenible. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 57.677, apoyo a comercio y reparación, segunda mano. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 58.678, fomente el turismo saludable de experiencia. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 59.688, ayudas económicas directas de rescate pandemia. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 60.680, ayudas propietarias locales que hayan reducido. Bueno, y sigue. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 61.681, Guechobono, fomento, cuidado y bienestar personal. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 62.683, Guechobono, fomento, uso del taxi. A favor. Contra. Abstención. EH Bildu 1.276, Guechoas Chartela. A favor. Contra. Abstención. PP 14.497, refuerzo de servicios de promoción económica. A favor. Contra. Abstención. Vale, pasamos a intervención general. EH Bildu 6.362, transferencia a las asociaciones deportivas e inversión. A favor. Contra. Abstención. Están en esta área porque es intervención la que transfiere a los organismos autónomos. EH Bildu 7.363, transferencia a Guecho Quirola para recuperación cursos deportivos. A favor. Contra. Abstención. Elkarrekin Podemos 18.603, crédito global y otros imprevistos. A favor. Contra. Abstención. Residencia municipal. Elkarrekin Podemos 45.645, reforzar la plantilla organismo autónomo de la residencia. A favor. Contra. Abstención.
Aula de Cultura, Elkarrekin Podemos 30.620, nueva sala de exposiciones, a favor, contra, abstención. Elkarrekin Podemos 15.600, mesa de trabajo intersectorial de cultura, a favor, contra, abstención. Y por último, Getxo Kirolak, PP 5.485, inversiones Getxo Kirolak, a favor, contra, 5.485, sí. A ver, repetimos, a favor, contra, abstención. Abstención guztien bat faltaba, sí. Sí, pero es esa, es la de Agustín, bostaketa egin dugu, eta orduan diktamen, dagoen moduan, horren bostaketa egingo dugu. Alde, abstentzioak. Sí, pero bueno, yo es que es el orden que suelo usar. Abstentzioak kontra. Onartuta geratzen da, eta osoko bilkura bidaliko dugu, dagoen moduan. Puntu hau bukatutzat emango dugu. Ordu biterdi pasata dira, Carmen, bai, vale, pues paramos ahora un rato y volvemos a las 3. Dime, Gonzalo. Simplemente, aunque ya lo hemos dicho antes, nosotros queremos mantener las enmiendas que han sido rechazadas. Vale, o sea, comunicáis ya en esta comisión, tenéis un plazo de 2 días, creo, posteriores, pero comunicáis ya que vais, todas las que se han rechazado, queda la salvedad de aquellas que estaban informadas por la intervención como no ver cómo se soluciona el recurso que se ha planteado, ver lo que opina el secretario al respecto, cómo lo resuelve la intervención, pero bueno, en principio todas las que sean admitidas para pleno, todas las que han sido rechazadas, concretéis que a las... Vale, bien, el resto de grupos tenéis hasta EH Bildu verde. Bueno, no sé si es así o tiene que hacer por escrito, si no, lo consultará la secretaria de la comisión y si no. Yo creo que se puede trasladar al secretario como comisión, ¿no? Vale. Elkarrekin Podemos. Nosotras lo haremos por escrito, pero sí vamos a llevar todas Vale. de forma igual. Vale. Sí. Vale, pues bueno, se lo hace en la misma comisión, se da por comunicado, pero si hay algún problema formal, os lo comunicaremos para que no sea eso vice que se lleve a pleno, ¿vale? Hay 10, estamos de vuelta, 3 y 10. Espera, dime, Carmen. Sí. Pido permiso para lo siguiente, Carmen. Quédate en este momento. Carmen se encuentra mal. Hay aquí unos puntos que son las daciones de cuenta y votaciones. Antes, si podemos hacerlo ahora todo seguido para que Carmen pueda sentarse, si os parece, y los ventilamos rápido. Y así luego vemos logros y preguntas. Bueno, en estos puntos, pues, espero que sí. No sé. Es que hay votaciones, por eso digo. Sí, sí. Digo los que tienen votación, que tenemos hasta el punto 5. Luego las daciones de cuenta ya te puedes ausentar siempre, ¿vale? Entonces sería el punto 4 y 5 y paramos, ¿vale? 4 y 5 y hacemos el paro. Vale, pues el punto número 4, que es la propuesta de desestimación del recurso de reposición interpuesto por aparcamientos en Getxo, Roma y Las Arenas de Mercedes, Sociedad Concesionaria SL. ¿Tenéis alguna duda aquí? Pues si no hay dudas, lo votamos. Vamos a terminar al 4 y 5 de la comisión. Eso es. Punto 4 y 5 y luego las daciones de cuenta 60. Sí, antes de hacer el paro lo hacemos el 4 y 5, ¿vale? Bien. ¿Más otra cosa? Cristina? EH Bildu, Ibo Mercedes, egin galdera. Errekursoa jartzen da, udalak benetan uste duelako, arrazoia duelako, ala sistematikoki dena errekurritzen da
denboran gauzak atzera botatzeko. Hori da, daukadan zalantza. Leireke arduradun teknikoak erantzungo du, Álvaro ezin izan da etorri, arduradun politikoa, eta arduradun teknikoa, horren arduradun teknikoa etorriko da, azalpen alduen einean emateko. Leire, mesedez? Beno, galdera nahiko erraroa da, ze aztertzen dugunean errekurtso bat, begiratzen dugu legalki ondo dagoen ala ez. Dinot, arrazoia baldin badaukate, ematen diegu. Baina kasu honetan ez daukate. Beste gauza bat da, joaten badira epaitegitara, eta gero, epaileak beste gauza bat uste badu, zerbait lortzea. Baina egiten dugunean azterketa egiten dugu begiratzen arrazoia daukaten ala ez. Kasu honetan ez dugu uste arrazoia dutenik. Vale, ez dut eztabaidan hasiko, baina udan honek errekurritu ditu epaiak jakinda aldez aurretik aurrekariak zeudelako galduta zeukalako. Horregatik galdetzen dut, kasu honetan, udalak uste duen arrazoia daukala udalak berak, erantzun da direzu. Bosketara pasatuko dugu. Alde? Abstentzioak? Kontrako botorik ez dago, onartuta geratzen da orduan. 5. puntua, solicitud de compatibilidad de un funcionario municipal, tenéis ahí el nombre, tenéis el expediente, o kasue, zalantzari baldin bau kasue, bete behar guztiak betetzen ditu, hori txostena agertzen da, bosketara pasatuko orduan. Gonzalo? Vale. Alde? Abstentzioak? Kontrako botorik ez dago, onartuta geratzen da, orain etenaldia egingo dugu, eta ordu erdi barru itzuliko gara, bale? Beraz, ordu erdi barru da, ez dakit. 1:15, bale? 3:15.
Vale. Bueno, berriz, iltxultzaileare badago? Bai, vale, venga. Berriz hasiko gara batzordearekin, 6. puntuan gaude, udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikuluan zehaztutakoa bete beharrez 2020ko 4. hiruhilekoa. Txostena daukazue, galderik ez badago, hurrengo puntura, 7. puntua, itxasoaz 7. puntuan gaude, hainbat dekreturen berri ematea aurrekontua bigarrizko kredituaz beretuta aldarraztekoak. 7. puntuan gaude. Kreditu gigarrienak. Kreditu gigarriak. Ibon, bai? Guk baukagu galdera bat, goiz osoan daramagu galdera bere egiten. Zeini erantzuten dio, hor dagoen ondarezko kalte ordainketa bat, ia 200.000 eurokoa, 180.000 eurokoa, zeini dagoki hori, bueno, momentu zeini dagoki hori, zer da hori? Lehenengo galdera da, zer da hori? Hay un crédito adicional, creo que de 190.000 euros, que viene a complementar hasta 219.000 euros o 220.000, una cifra aproximada, 219. Hay una pregunta del Partido Popular al respecto, porque va con una resolución de Junta de Gobierno para un trámite de indemnización patrimonial. Eso es. Y bueno, pues la responderá Kelche desde el régimen interior. No sé si, igual luego después, a la pregunta y posponemos a ese punto, si os parece. O dar respuesta ahora, si le parece bien al Partido Popular. No sé, como veáis. No, luego después con la pregunta y... Porque es que está preparado así, es por no responderlo 2 veces, vamos, pero está ligado, es el mismo tema. Es el expediente de responsabilidad patrimonial que está contemplado en el orden del día como una pregunta registrada por el Partido Popular. Vale, ¿os parece? ¿Se responde luego? Sí. Vale. Punto honetan, besterik badago, segundo, Kelche, espera, perdón, sí. Si la pregunta en este punto del orden del día es esto a qué hace referencia, pues la respuesta es que estos 190.000 euros que aparecen aquí como un crédito adicional que se da cuenta, luego son para dar cumplimiento y para poder pagar esa responsabilidad patrimonial que aparece en un acuerdo de Junta de Gobierno, que es el acuerdo 388, que es una estimación de reclamación por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en la instalación del sistema de cine instalado en el Centro de Artes Escénicas de Getxo-Antxokia Música Escola, de fecha 24 de noviembre. Es para hacer frente al pago de esa responsabilidad patrimonial. Eso en cuanto a este punto del orden del día. Sí. En cuanto a este punto del orden del día. La pregunta iba porque en principio nosotros no habíamos leído ese acuerdo y no teníamos ni idea de qué hacía frente a la responsabilidad patrimonial, pero nos parecía que 190.000 euros, y con lo poco que sabemos, si hay que pagar 190.000 euros de responsabilidad patrimonial, es que ha habido algún tipo de litigio o algún tipo de desajuste con alguien y el ayuntamiento tiene una responsabilidad patrimonial a la que tiene que hacer frente, lo cual viene originado por algún, vamos a llamarlo error inicialmente. Entendemos que eso es básicamente. Sí. Después hemos ido sabiendo un poco de dónde viene la responsabilidad patrimonial. Si queréis que hablemos ahora, si queréis que hablemos luego, yo también prefiero respetar que lo hablemos luego porque la pregunta es del Partido Popular y sí, compartiremos un montón de criterios al respecto. Vale, perfecto. Paula. Sí, sobre este punto quería preguntar sobre el tema de la página web a la que se hace alusión para los servicios de hostelería. Esto es, imagino que aparte del apartado que ya está habilitado y que se comentó en su momento dentro de la página web municipal, que era para dar cuenta de quiénes estaban con servicios delivery y demás, ¿no? Esta es la aplicación para el delivery, aquella que se comentó, porque estamos dando cuenta del crédito adicional que financió aquello. Ya, pero pone página web.
Sí, bueno, no sé, son 8.000 y pico euros. Sí, Vale, pues esa es la del 8.470. Esas, pues es la del delivery. Aquel creo que además ni siquiera pone delivery, que era como comercialmente se decía, sino... Servicios de recogida y de servicios de Eso es, domicilio. Sí, eso pero es. por eso, como pone página web informática, digo, Sí, pues a ver. el Departamento de Informática gestiona eso a petición del de Promoción Económica, por una app creo que había, o no recuerdo qué era, o página web, o... No sé, yo Por no eso sé. pregunto de dónde vienen los 8.400 ¿Sabéis? euros, porque lo que nos habéis comentado hasta ahora, si no me equivoco, era que había un apartado dentro de Como bien promoción sabéis, económica. sí, como bien sabéis, en cuanto al destino concreto de cómo se gestiona el crédito adicional que se ha hecho, aquí tenemos una limitación de poder explicar, porque no, en casualidad, en este área no se da cuenta, sino el de ciudadanía, de lo que se hace en promoción económica. Ya, pero no sabéis para qué se ha habilitado este dinero. Que sí, pero que te digo que es para lo del delivery que se anunció. Pero lo del delivery es un PDF colgado en nuestra web, eso No, cuesta... yo eso no te sé discutir, yo no sé exactamente lo que hay, sé que era para ese destino, no sé. Pero el PDF imagino que será otra cosa, el PDF lo habrán hecho... Yo no te puedo explicar, eso es en ciudadanía, en promoción económica te lo puedo explicar con más detalle. Vale, punto honetan besterik ez, orduan urrengo puntuan, 8. puntua, hainbat dekreturen berri ematea, transferentziak erabiliz aurrekontuak aldarrezteko. Punto honetan, galderari badago? Paula, mesedez. Sí, una duda, por si se puede aclarar aquí. Vienen 80.000 euros de financiación de la valoración de puestos de la escuela y se dan de baja de cultura. ¿Por qué se hace así? Pues porque, como bien sabéis, durante el año 2020 lo que estaba presupuestado para el organismo autónomo Kulturechea, por no poder, o sea, todo lo que estaba, parte de lo que estaba ligado a infraestructuras, por ejemplo, que no se ha tenido que financiar porque no ha habido infraestructuras en calle para hacer eventos, conciertos y este tipo de cosas que suele hacer el aula de cultura, de lo que tenía transferido, de lo que tenía presupuestado, parte le ha sobrado por esa inejecución derivada de la pandemia y se ha utilizado, en este caso, mediante transferencia para financiar la VPT de la música escolar. Pero de esto se ha dado cuenta, es decir, también en el presupuesto del 2021 se ve reflejado cómo el aula de cultura no tiene que hacer frente a gastos en calle de los que suele realizar habitualmente. Fundamentalmente, todas en las infraestructuras de carpas y demás, que son muy caras, al no tener que hacerlas, pues de lo que tenía presupuestado, no ha ejecutado eso. Vale. Besteren bat? Bederatzigarren puntura pasatuko gara, hiru hilero agertzen den kontuhartzelaren txostena. Ez dago hor galderarik, orain informazio orokorra izango litzateke. Bueno, harin joan gara, eta hori ez dut nik informaziorik emango horretan, aurrekontua eta guzti hori nabarmedana, eta 11. puntuan galdezke txandan sartuko gara. Escrito 1241/2021 del Partido Popular pidiendo información acerca del acuerdo número 388 de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de noviembre de 2020. Irakurri nahi baduzu, si quieres leer o... Sí, el Grupo Municipal Popular solicita que se nos informe acerca del acuerdo que se menciona en el punto 388 de la Junta de Gobierno con fecha 24 de noviembre de 2020, que dice así: estimar la reclamación por responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en la instalación del sistema de cine instalado en el Centro de Artes Escénicas de Getxo Antxokia, Música Eskola. Vale, lehen esan dugun moduan, keltzeke mesedez. Bien. Bueno, pues en primer lugar decir que el punto 388 de la Junta de Gobierno del 24 de noviembre de 2020 es un punto amplio en el que se da cumplida información con antecedentes, fundamentos jurídicos y tal que nos llevan al resuelvo, en el que se explica, creo que de forma clara y por otro lado jurídicamente hablada, de qué es o por qué se llega a la conclusión de que el Ayuntamiento tiene que pagar una responsabilidad patrimonial de esa cantidad, que es la que hemos mencionado, que es de 219.000 euros. Aún así y todo, creo que todos los grupos políticos tenéis acceso a este acta
Y, por lo tanto, ahí se hace claramente, se explica, como no puede ser de otra forma, porque se sustenta jurídicamente en este acuerdo el porqué a esa responsabilidad patrimonial. En cualquier caso, voy a hacer un breve resumen del por qué se llega a esa situación. Decir que el expediente de responsabilidad patrimonial fue instado por Telesonic S.A.U., en el que valoraba económicamente la responsabilidad, que solicitaba una responsabilidad patrimonial del ayuntamiento por una instalación de un sistema de cine en la que la propia parte la evaluaba en 243.661,69 euros. En la resolución, que es la que se toma en esa Junta de Gobierno del 24 de noviembre, se determina, como habéis podido leer todos y todas, que existe una responsabilidad concurrente correspondiendo en la concurrencia a Telesonic un 10% y por ello se aprobó en esa resolución un abono a Telesonic de 219.295,52 euros, financiándose con esto el expediente de responsabilidad patrimonial constatado en el acuerdo de la entidad reclamante. Como he dicho, para hacer frente a estos 219.000, en el punto anterior hemos hecho mención a que hemos solicitado o se ha solicitado un crédito adicional de 190.000. En los antecedentes del acuerdo, que pregunta el Partido Popular, viene de manera detallada lo que han sido todas las actuaciones que se han llegado a esta resolución. De manera resumida, yo puedo decir que Telesonic resultó adjudicataria de 2 lotes de un equipamiento escénico y audiovisual en Musicabarri. En la adjudicación se recogía la oferta presentada por la entidad, que incorporaba tanto la parte obligatoria como incorporaba una serie de mejoras que presentaban, siendo todo ello el contenido del contrato adjudicado. Y estando realizando la ejecución del contrato, se altera el contenido del mismo para incorporar unas nuevas prestaciones, que son las instalaciones de unos equipamientos de cine, y como contraprestación a esa nueva prestación se le libera al contratista de aportar las mejoras que había presentado en su oferta y que formaban parte del contrato. Por lo tanto, desde un punto de vista jurídico, se entiende que no se ha producido la modificación del contrato en la forma que era exigible según los términos de la adjudicación y, consecuentemente, el ayuntamiento le exige al contratista que cumpla con el contrato en su integridad, es decir, que aporte las mejoras que estaban presentadas en esos lotes mencionados. Esta exigencia obliga a Telesonic a que en la ejecución del contrato aporte las mejoras, entrega de la que Telesonic se creía que estaba eximida, pero a su vez también ha tenido que prestar esa instalación, o ha realizado esa instalación del equipamiento de cine. Por lo tanto, el resultado es que él realiza esa instalación y a su vez tiene que plantear las mejoras tal y como aparecían en el contrato. Fruto de eso, ello le lleva a plantear la reclamación al ayuntamiento y el ayuntamiento, en ese procedimiento de reclamación y siguiéndose todos los cauces que aparecen recogidos en el propio acuerdo, en sus antecedentes y en sus fundamentos jurídicos, llega a la conclusión de que el ayuntamiento no está de acuerdo con la valoración que hacía en un primer momento Telesonic por su responsabilidad patrimonial, porque entiende el ayuntamiento que existe una concurrencia de culpas tanto de Telesonic como del propio ayuntamiento a la hora de haber realizado ese acuerdo de permutar unos bienes por otros bienes. Eso se valora en un 10% y, por lo tanto, de los 243.000 euros que en un principio pedía Telesonic, llegando a la conclusión de que existe concurrencia de culpas, se llega a la cuantía de 219.000, al cual se hace frente en ese acuerdo y se financia, entre otros, con los 190.000 que acabamos de mencionar. No sé si hay alguna otra... Perdón, no sé si hay alguna otra cuestión o no. Eso, pero vamos, de forma más amplia
y con todo el amparo legal que puede tener, aparece claramente en la resolución que tiene unos antecedentes amplios y unos fundamentos jurídicos también amplios, en los que se da cumplida explicación de todo lo que ha ocurrido ahí. No sé, Gonzalo, si hay alguna explicación más que quiera el Partido Popular. Vale. Yo sí, yo tengo bastantes. Vale, EH Bildu, Ivonne, ¿Mercedes? A ver, si he entendido bien, existe un contrato para instalar unos sistemas de cine, ese contrato incorpora unas mejoras, hay un momento en que Telesonic entiende que está liberado de incorporar esas mejoras porque hace otra serie de cosas en ese contrato. Pero luego se le dice a Telesonic que no está liberado de incorporar esas mejoras y posteriormente incorpora esas mejoras. Entonces, lo que nos encontramos ahora es, a ver si he entendido bien, la instalación de cine que tenemos en Musiquebarri no es la que venía reflejada en el contrato, es una instalación mejorada, porque la que venía reflejada en aquel contrato era 2 camas proyectores y en este momento estamos en 4 camas 2K. Es exactamente las... Bueno, pero no es la que venía reflejada en el contrato. Vale. Si esto es así, lo que yo entiendo es que lo que ocurre es que en algún momento el ayuntamiento le dice a Telesonic, como no has cumplido la totalidad del contrato, no te pagamos la totalidad del contrato. O, como esto que has instalado es de tu cuenta y riesgo, no te lo pagamos. Porque si no, no sé de dónde viene la reclamación de Telesonic. Quiero decir, si Telesonic realiza esas mejoras cumpliendo al final el contrato, aunque sea tarde, entiendo que el contrato se le paga en su integridad, y si Telesonic instala un sistema mejorado de cine, entiendo que se le habrá pagado. Entonces, no entiendo dónde viene la reclamación patrimonial. Lo que a mí me preocupa es si la reclamación patrimonial viene de una decisión municipal de no pagar ese contrato o lo que Telesonic en ese momento está reclamando, y eso supone un incremento sobre el costo de lo que hay ahora instalado en Musiquebarri. Y evidentemente nos interesa mucho saber quién y exactamente qué día toma la decisión de no pagar a Telesonic. ¿En qué momento empieza el conflicto con esta empresa? Eso de momento, a la espera de que... Creo que, no sé si habéis tenido ocasión o habéis revisado antes de hacer estas preguntas, habéis revisado el propio acuerdo de la Junta de Gobierno, porque a todo eso se da respuesta en el escrito. No sé si lo habéis hecho o no lo habéis hecho. Si no, yo te remitiría a que puedas a que puedas leer o puedas revisar los propios antecedentes que aparecen en el acuerdo. No voy a dar lectura, es amplio, no voy a dar lectura, creo que todos tenemos acceso, como el propio Grupo Popular tiene ahí el acuerdo y ha hecho mención a ello. Y vuelvo a repetir, lo que aquí se produce es que, llegado un momento determinado, y te remito a lo que dice el propio acuerdo en sus antecedentes, se había prestado o se había contratado los lotes 2 y 3 que incluían unas mejoras. En un momento determinado se dirige uno o unos funcionarios de este ayuntamiento, se dirigen, o trabajadores, no sé si funcionarios, pero al menos trabajadores de este ayuntamiento, se dirigen y lo que solicitan es hacer una permuta de la parte de las mejoras por la permuta de una instalación, de un equipamiento, de otras características técnicas de cine. Y en esa permuta que hacen y que la dejan reflejada en un documento, lo que ocurre es que luego, cuando hay que dar cumplimiento al contrato, se entiende, y así lo he manifestado, se entiende que el contrato se tiene que cumplir íntegramente. Al cumplirse íntegramente, la responsabilidad patrimonial se produce, dicho de otra forma, porque las mejoras que se habían hecho en la instalación del sistema de cine no habían sido pagadas. Se había pensado por parte de la empresa que había realizado esa permuta, se había pensado que al haber entregado las mejoras, al haber cambiado las mejoras por eso, no tenían que entregar las mejoras. Al tener que entregar las mejoras,
se han hecho unas mejoras en el sistema de cine que ellos no habían recibido, vamos a decir, el pago o la contraprestación económica. De ahí viene la responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial entre el ayuntamiento y se entiende que es con concurrencia de esa empresa porque la empresa también ha aceptado hacer esos cambios y no lo han hecho con el procedimiento administrativo correcto o adecuado. De ahí está la responsabilidad de la administración, en este caso del ayuntamiento. Por eso hay concurrencia de culpas y por eso se baja de la cantidad inicial a la cantidad que finalmente en el propio acuerdo, que aquí lo tenéis todo, se determina. Y así está explicado. No lo voy a volver a explicar. Lo tenéis aquí. Si tenéis alguna duda, habéis tenido tiempo, como ha hecho el Grupo Popular desde noviembre, para poder entender dónde está el problema y lo que está es claro cómo está recogido, cómo está explicado en un acuerdo de la Junta de Gobierno que es amplia. Puedo volverlo a explicar 10 veces, pero más allá de lo que acabo de explicar, pues no puedo explicar porque eso es como ha sido. Pues, ¿dónde está tu duda? No lo sé. Bien, ya he dicho que nosotros no hemos tenido oportunidad de ese acuerdo, pues porque no hemos podido o porque se nos ha pasado o por lo que sea. Por eso preguntamos cuándo se ha producido, pero lo que sí hemos tenido oportunidad de leer es el expediente en el que se explica muy bien lo que ha pasado. Claro, tú nos has dado una argumentación ahora mismo en la que dices que unos funcionarios de este ayuntamiento se ponen en contacto con Telesonic y demás. Bien, ahí entendemos que faltan muchas cosas. Falta decir que inicialmente es el presidente del entonces Aula de Cultura de Guecho, que hoy en día ya no es concejal, pero en la legislatura anterior era el portavoz del grupo municipal del Ayuntamiento de Guecho, quien solicita que se genere un cambio, porque lo que estaba contratado en cuanto al equipamiento de cine ya se había quedado obsoleto e instalar eso obligaría a hacer una obra nueva. Esta solicitud cuenta con una propuesta de un trabajador municipal y una firma del jefe de ese trabajador municipal, al que luego encima se le abre un expediente. Pero no solo cuenta con el visto bueno, no es una ocurrencia de dos trabajadores municipales a una petición de un concejal, teniente alcalde de este municipio y presidente de la de Cultura de Guecho. Es una petición que también cuenta con el visto bueno del concejal responsable del área, que hoy todavía es concejal de este Ayuntamiento de Guecho. Y es una petición que cuenta también con el visto bueno, incluso con un email de felicitación del entonces alcalde del Ayuntamiento de Guecho, hoy en día senador del PNV en el Senado español. Esto es como se genera. La primera petición que hacen estas personas es una modificación del contrato, para lo cual piden habilitar una partida presupuestaria y se la piden al entonces concejal de Hacienda y hoy todavía concejal de Hacienda en este ayuntamiento, que la niega. No voy a entrar en los motivos por los que la niega, la deja de negar. Y después esos trabajadores hacen una interpretación de lo que puede ser una modificación de contrato, diciendo que si se eliminan las mejoras, se puede modificar el contrato en un menos del 20%. Al parecer, con esta interpretación del contrato, la contratación no está de acuerdo, pero en cualquier caso, lo que es importante resaltar es que no hay dos trabajadores que motu propio se dirigen a Telesonic a ver si mejora nada. No. Hay dos trabajadores que, respondiendo a una petición del presidente de la de Cultura de Guecho, con el visto bueno de su concejal responsable de área y con felicitaciones por escrito del alcalde del Ayuntamiento de Guecho, todo eso, llegan a este acuerdo con la disconformidad de un concejal del ayuntamiento en ese momento. Esto es la disconformidad de un concejal en ese momento en cuanto a habilitar una nueva partida para ampliar el contrato o sacar un nuevo contrato, que es el motivo por el que hacen esto. Esto es lo que ocurre. Estos son los antecedentes. Estos son los antecedentes que vienen en ese expediente sancionador que se abrió a un trabajador municipal y que respondía realmente a una pelea entre concejales del Partido Nacionalista Vasco. Respondía realmente a eso. Porque luego lo que se nos escapa es por qué ese expediente se abre una vez pasadas las elecciones y no se abre ese expediente por parte del concejal que lo inicia en el momento en que tiene conocimiento de lo que se está haciendo. No se abre en ese momento, se abre una vez pasadas las elecciones, en enero del 2020. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y eso no sé si vendrá en el acuerdo de Junta, pero eso sí está muy clarito explicado en el expediente sancionador, que finalmente terminó sin nada. Entonces, por ese motivo, y leeremos, para nosotros es muy importante
saber en qué momento se inician las discrepancias con Telesonic sobre y que da inicio a la responsabilidad patrimonial. Porque Telesonic, y esto no es por defender a una empresa de Sevilla, no hace nada que el ayuntamiento no le pide que haga. Esto, y los funcionarios municipales no hacen nada que sus inmediatos superiores no les piden que haga. Y esto, si alguien me lo quiere desmentir, no hay más que acudir al informe, al expediente sancionador. O incluso a concejales que todavía están aquí. Entonces, la pregunta, lo que a nosotros nos interesa es saber si una pelea o una discrepancia entre concejales del PNV o entre responsables de diferentes áreas, aparte de terminar con un expediente sancionador hacia un trabajador, también termina con una pérdida patrimonial para este ayuntamiento. Eso es lo que hay que aclarar aquí. Porque aquí, eso es lo que realmente tiene responsabilidad. Telesonic no ha cambiado nada sin que nadie le diga nada. Y esos trabajadores no han hecho nada sin que nadie les dé permiso. Hasta felicitación del alcalde vía mail. Hecha la interpretación que tú, Ivo, nos has hecho sobre un expediente diferente al que yo estoy hablando de un expediente de responsabilidad patrimonial en el que queda constancia de cuáles han sido sus antecedentes y cuáles son los hechos y los fundamentos jurídicos a los que nos lleva a que hay que afrontar una responsabilidad patrimonial de este ayuntamiento. Me ciño a los hechos que aparecen recogidos en el documento, en el acuerdo y en los antecedentes y en los fundamentos jurídicos del acuerdo, que es el que se pasa por Junta de Gobierno y el que le hace que este ayuntamiento tenga que hacer frente a esa responsabilidad patrimonial. Esos son los hechos, son los antecedentes y los fundamentos jurídicos. Y a ellos me ciño y ellos explico qué es cómo lo que ha ocurrido. A su vez, como también se explicó, hay un expediente disciplinario que no tiene nada que ver, en este caso, con mi área, y yo me ciño a explicar cuáles son los antecedentes que dan lugar a esa resolución judicial. Lo que tú hayas explicado que pueda ser tu opinión o tu interpretación o tu explicación por conocimiento de otro expediente no aparece como tal en los antecedentes que aquí dices. Y luego ya las responsabilidades políticas o no políticas de los concejales que en su momento tenían responsabilidades o no, eso lo dejo en margen. Yo te estoy explicando y estoy explicando lo que dice el acuerdo que por lo que veo no habéis ni siquiera leído, que es el que da lugar a esa responsabilidad. Os preocupa mucho la responsabilidad económica que pueda tener el ayuntamiento, como a los demás también nos preocupa, muy lícito, muy normal, pero es que no habéis leído el acuerdo, donde se explica detalladamente cómo han ocurrido los hechos, y es en base a esos hechos, vamos a decir, probados, en los que te marca los antecedentes y te fundamenta jurídicamente el por qué hay responsabilidad del ayuntamiento, y también te lo determina y también te determina en qué grado es la responsabilidad de ese ayuntamiento. El ayuntamiento tiene una responsabilidad del 90% y Telesonic tiene una del 10%. Así se minora en la cantidad que se plantea a instancia de Telesonic y así finaliza el expediente de responsabilidad patrimonial en base a los antecedentes y a los fundamentos jurídicos que aparecen en el propio acuerdo y que fueron aprobados por Junta de Gobierno. Ivonne, sí, no lo hemos leído, pero no te preocupes que lo vamos a leer. Ya hemos dicho que se nos ha escapado. Pero claro, cuando hemos pedido la información, aquí se nos ha dicho que 2 funcionarios o trabajadores de este ayuntamiento se dirigieron a la empresa. Entonces, nos interesa, lo que nos parece muy importante, aparezca o no aparezca en ese informe, es situar todo lo anterior, que no es mi opinión. En la petición por escrito del director de la Cultura de Guecho no es mi opinión. El email escrito por el alcalde no es mi opinión. Las propuestas hechas por los funcionarios no es mi opinión. La negativa de Hacienda para dar una partida adicional de 400.000 euros no es mi opinión. Todo eso no es mi opinión. Todo eso está en un expediente, está por escrito. Y todo eso son antecedentes de esta reclamación patrimonial. ¿Estén o no estén en el expediente? Porque ahí es donde empieza todo el mercado.
Lo que pase por el medio es lo que leeremos y aclararemos. Pero todo eso, desde que el director del Aula de Cultura de Guecho, antiguo teniente alcalde del Ayuntamiento de Guecho y anteriormente asesor de Cultura en el Ayuntamiento de Baracaldo, hace una solicitud, por otro lado, absolutamente lógica, aunque no, como lo dijimos otro día, no admitimos o no entendemos la premura para hacerlo rápido por las elecciones, desde ese momento se empiezan a generar los antecedentes de aquí. Lo que ponga en ese expediente lo leeremos, pero lo que debe quedar claro, en todo caso, lo ponga en el expediente o no lo ponga, es que no hubo trabajadores municipales de este ayuntamiento que se dirigieron motu propio, por su propia voluntad y por su propia decisión, sin respaldo político alguno, a Telesonic para modificar el contrato. Lo que hicieron tuvo respaldo político en todo momento del alcalde y de dos tenientes alcaldes, si no me equivoco. De un alcalde y de dos tenientes alcaldes. Eso debe quedar claro, esté o no esté en el expediente. Porque eso es la realidad de los hechos. Pero yo, por alusiones, sí que tengo cosas que decir al respecto. Porque yo era concejal de Hacienda la legislatura pasada, nombrado por el alcalde anterior, y soy concejal de Hacienda y de personal la legislatura pasada, nombrado por el alcalde anterior, y soy concejal de Hacienda y de personal esta legislatura, nombrado por la alcaldesa. Primero decir que discrepo bastante sobre el resumen muy sintético que hace el concejal de EH Bildu sobre su lectura del expediente. Y la primera pregunta que tengo que hacer es: ¿el concejal Ivo Rodríguez Larrinaga se ha leído el expediente disciplinario? Sí, sí. Vale. ¿Has leído cuánto has leído el expediente disciplinario? Porque ahí se trata bien qué informes de qué funcionarios hay antes de la apertura del expediente disciplinario. Expediente disciplinario, por cierto, que tiene acceso, como ya dijimos, todos los corporativos, todos los corporativos, pero que debe ser, porque es un expediente disciplinario, debe ser guardado con cierta confidencialidad hasta donde llega ese contenido. Y por eso en comisión informativa, que es pública, tampoco dimos más explicaciones que la de cuál fue su resolución, la de qué se abría y cuál fue su resolución, pero invitamos y facilitamos el que se tenga acceso a ese expediente. Bien, si me confirmas que has leído todo el expediente, me resulta chocante al menos que saques esas conclusiones, porque yo sí discuto, creo que no están, o por lo menos es un resumen tan sintético y con unas afirmaciones tan rotundas que nada no, pero que no tienen que ver exactamente con lo que en ese expediente se refleja. Yo voy a hacer un resumen de los informes que hay. Hay un informe del Aula de Cultura, comienzo de legislatura, no porque sea comienzo de legislatura, sino porque coincide con la puesta en marcha del Centro de Artes de Musiquebarri, en el cual detectan que algo que constaba que estaba contratado, una mejora de uno de los lotes, no la tenían suministrada. Entonces, se dirige... no me interrumpas, que estoy... Es una duda. Pero que no me interrumpas, deja de terminar. ¿Eso de qué legislatura? Que me dejes terminar, por favor, y que luego, cuando haya terminado, pues tú continúas, como he hecho yo contigo, ¿vale? Que es una norma habitual de comportamiento de los debates. Entonces, cuando la cultura detecta que parte de lo que tiene que tener suministrado, que es una mejora de un lote del equipamiento escénico, que está compuesto de lo que has dicho tú del cine y demás cosas, y ve que no lo tiene, pregunta al departamento de contratación y le dice, ¿esto dónde está? Y el departamento de contratación emite un informe diciendo que pues debería estar ahí, ¿no? El departamento de contratación emite un informe con todo este tema, hace una comprobación de lo que hay y de lo que no hay, no sé si lo hace contratación o lo hace luego intervención, pero después va a la Secretaría General y ve que hay indicios de que puede haber, y así lo comunica, y consta en el informe, me extraña que no lo has leído, porque el secretario general hace un informe diciendo que hay un funcionario municipal, en concreto el que se le abrió expediente, que es susceptible y que hay indicios más que suficientes de que ha cometido una falta administrativa cuando menos. Se lo comunica a la alcaldesa y la alcaldesa muy diligentemente lo comunica al departamento de personal, a la concejalía, para que vea si tiene que abrir expediente. El informe, el responsable técnico, funcionario de recursos humanos y organización, como le corresponde por su competencia, hace un expediente informativo que consta todo el expediente y propone que se inicie un expediente disciplinario calificándolo inicialmente como grave. Se adjudica, hay un orden de adjudicación a quién tiene que instruir, le corresponde a una de las funcionarias del ayuntamiento, que además tiene conocimiento amplio y sobrado en materia jurídica y porque por sus funciones, es esa casualidad, está ahí,
hace toda la instrucción que también consta en ese expediente y que has tenido acceso y que lo has leído en su plenitud, por lo que entiendo, aunque yo creo, por lo que dices, creo que no lo has leído con la plenitud que tú dices, yo sí lo he leído, yo lo pongo en duda, pero si tú me dices que es así, pues que conste así, pero yo creo que por lo que dices no lo has leído. Entonces, por lo menos no lo has leído más que una parte, o hablas de oídas de algún otro compañero tuyo que sí lo ha leído, pero esto es mi opinión. Y concluye, y esa estructura concluye finalmente que es una falta leve. Y como se ha iniciado, el expediente se ha iniciado, una vez había prescrito, porque al ser leve, prescribe al de 6 meses, y estamos hablando de noviembre del 2018, y esto se inicia efectivamente, no solamente es que se inicie el expediente disciplinario, creo que era este verano o este otoño, ya no me acuerdo cuándo era, igual este otoño, o sea, no este otoño, sino el del 2019, que ya habían pasado más de 6 meses, sino que cuando el Aula de Cultura detecta que no tiene el material que debería tener por contrato, ya había prescrito. Claro, la conclusión que llega al expediente y lo que sí se refleja ahí es que se toma una decisión por parte de ese funcionario municipal, como consta en ese expediente, en el cual le dice a la empresa Telesonic que ponga una cosa en vez de otra, es decir, que no ponga lo que está en el contrato, sino que ponga otra cosa. No, a mí no me consta, como concejal de Hacienda, es verdad que en ese expediente pone que consultaron y que pidieron a Hacienda más de una ocasión dinero para financiarlo. Yo como concejal de Hacienda jamás recibí una petición para financiar nada de eso. De hecho, lo único que he financiado al respecto ha sido recientemente esto que estamos dando cuenta aquí, al respecto de eso. Y la RC del contrato anterior, que era el que se adjudicó. A partir de ahí, cuando alguien dice que ha pedido a Hacienda, Hacienda es muy grande, pero Hacienda posiblemente se han pedido, oye, dame una partida para esto, pues Hacienda, los técnicos municipales les habrán dicho, oye, aquí no hay esta partida, pídesela a quien corresponda. Y el crédito de alcaldía es el de alcaldía. Si no hay ningún crédito de alcaldía para financiar eso, pongo en duda que el alcalde fuera consciente de que eso se estaba haciendo. Porque, que yo sepa, hasta donde yo sé, quien tiene la potestad del 5% es el alcalde, a propuesta de la Concejalía de Hacienda. Pero si el concejal de Hacienda, que era yo, no tenía conocimiento al respecto, y si el alcalde no lo solicitó y no lo financió, quiere decir que tampoco tenía conocimiento al respecto. Y hasta ahí yo no puedo decir más sobre expediente disciplinario, porque hay cosas que tengo que respetar, pero todos como concejales podéis acceder ahí. Insisto, Hacienda es el alcalde. Si el alcalde no lo financió y tenía ese interés que tú dices, será porque lo conocía. No, pregunto, es lo lógico. Y yo no voy a decir más al respecto porque digo, hay un expediente disciplinario, tú dices que lo has leído en su totalidad, yo creo que no has identificado cuál es el itinerario de informes, y ese itinerario de informes comienza esta legislatura, no porque sea esta legislatura, sino porque es cuando el Aula de Cultura, al poner en marcha Musica Barri, al tener que acometer acciones, como ha dicho que él tiene expediente patrimonial y cosas que no tiene. La empresa colocó unas cosas que no estaban contratadas, que no hay ningún acto de contratación que lo haga, se le obliga. Después, esta legislatura, porque el Aula de Cultura necesita las mejoras que estaban ahí, es decir, necesita para su gestión que se suministre lo que sí estaba contratado, y también le necesita y le viene bien lo que se colocó. Le venían bien las dos cosas, necesitaba las dos cosas. Pero la formalización administrativa de cómo se contrata una cosa, es decir, lo que no estaba contratado, cómo se coloca lo que no estaba contratado, pues si no está contratado, pues efectivamente se concluye, de acuerdo con la empresa Telesónica, entiendo que hay concurrencia de culpas, y ellos también reconocen que tienen parte de culpa en haber colocado cosas que no estaban contratadas, porque es así, y se indemniza por la otra parte. Ambos materiales, tanto los que estaban en la mejora como los otros, los necesita el Aula de Cultura para su gestión. Eso es cierto, por lo menos por lo que han manifestado. Pero vamos, de hablar de temas políticos, cuando el itinerario de funcionarios que ha pasado emitiendo informes y constan en el expediente disciplinario, joder, que sí constan en el informe de la estructura, constan también bien relatados en el informe del responsable de Recursos Humanos y Organización, cuando propone a esta concejalía, cuando me propone a mí que incoe el expediente, y la conclusión del expediente ya, pues ya lo he dicho, fue un expediente disciplinario por haber cometido una falta administrativa que se califica como leve, pero que como ya habían pasado más de 6 meses, está prescrito y, por tanto, se califica como un sobreseimiento
y por tanto el funcionario queda libre de cualquier culpa, a pesar de que se consta en esa conclusión que hay una falta administrativa. Pero es lo que hay. Por resumen, ¿se necesitan las dos cosas en el aula de cultura? Pues parece ser que sí. Tanto una, la que estaba en el contrato, como la otra, como la que se solicitó que se pusiera. Pero no es, como dices, una mejora que sustituya a la otra, sino que lo otro también era necesario. Y es cuando el aula de cultura necesita. Y dice, coño, voy a colocar esto y no lo tengo. Tengo lo otro, pero no tengo esto. ¿Y qué hago? Porque si no lo tengo, pues habrá que exigir a la empresa que lo coloque, que es lo que se ha hecho. Y con lo otro, con lo que se ha colocado que no estaba contratado. Si no está contratado, no hay acto de contratación, el departamento de contratación no tiene conocimiento de ello, Hacienda no tiene conocimiento de eso tampoco, Intervención no tiene conocimiento de eso. ¿Qué hago? Pues se habla con la empresa y se llega a que la empresa también concurre culpa como el ayuntamiento en ese caso y se indemniza. Pero insisto, lo relevante de todo esto, lo que sí es relevante es que hacen falta las dos cosas. Afortunadamente, porque de no haber sido así, sí habría realmente, pues, más allá de que esto sea indemnización, sí habría un daño patrimonial. Afortunadamente hacen falta las dos cosas, lo que estaba reflejado en el lote y lo que no estaba reflejado en el lote contratado, lo que se colocó en primer momento y lo que se colocó en segundo momento. Y el expediente es muy largo, efectivamente es muy largo y me sorprende las conclusiones a las que llegas, me parecen sesgadas, orientadas, con otro tipo de motivación, pero que no responden a lo que realmente esté reflejado. No voy a decir más sobre ese expediente disciplinario porque digo, me debo a que esta es una sesión pública y creo que más allá de que tengamos acceso como corporativos sobre ese expediente y a su contenido, pues no debemos de faltar al deber que tenemos de confidencialidad o lo que fuera en ese tipo de temas como son los disciplinarios. Está muy bien que a ti te guste lanzar dudas. Dudo que te lo hayas leído y tal. Resulta que, para tu suerte o desgracia, o da lo mismo lo que sea, yo tuve vacaciones en verano. Me pasé una mañanita entera leyéndome el expediente disciplinario. Después de que un compañero mío, cuando la primera vez pedimos el expediente disciplinario y acudió un compañero mío en compañía de otra compañera, por allí creo recordar que pasaste tú, también estaba la Carra controlando cómo leíamos el expediente y también había otro técnico municipal. La segunda vez, afortunadamente, estábamos nosotros y un técnico municipal. Me he leído el expediente disciplinario, las dos carpetas. Igual se me ha escapado un documento, las dos carpetas. Me he leído cómo discrepa la técnica jurídico del técnico de recursos humanos. Me lo he leído. Me he leído los emails. Incluso, aunque diese por bueno tu versión, que no la doy, porque me falta un 2%, pero si mi memoria no falla, hay emails tuyos, avisando de que no existe partida presupuestaria para la modificación presupuestaria que piden. En cualquier caso, se puede mirar en el expediente disciplinario y lo miraremos. Entonces, hay emails tuyos anteriores a estas notificaciones que las dices que se están haciendo. Los hay. Entonces, tú conocías que había algo. En cualquier caso, dejáis muy alto el pabellón cuando resulta que la nueva dirección del Aula de Cultura de Guecho, perteneciente al Partido Nacionalista Vasco, no tiene ni idea de lo que ha hecho la anterior dirección del Aula de Cultura de Guecho, perteneciente al Partido Nacionalista Vasco. Cuando, en vez de preguntar o abrir un expediente disciplinario, es tan sencillo como llamar al anterior, oye, ¿qué pasa aquí? O ni siquiera al anterior, a un concejal, el miembro del Partido Nacionalista Vasco actualmente en activo y preguntarle, ¿qué es lo que se hizo aquí? Es tan sencillo como eso. Entonces, esto de plantear que el Aula de Cultura de Guecho hace un informe y se da cuenta que no tiene... Esto tendrá un soporte en un papel, pero en la realidad pura y dura que conoce cualquier persona sabe que es mentira. Porque esto se inicia con una petición por escrito del presidente del Aula de Cultura de Guecho. Petición, por otro lado, que viene reflejada en el expediente resolutorio del inspector, de la persona que ha instruido el expediente. Como también esa persona que ha instruido el expediente ha hecho entrevistas particulares y personales, tanto con concejales como con técnicos de este ayuntamiento. Entonces, hay que contar todo. Entonces, esto empieza así. Y hay un email del señor alcalde, exalcalde de Guecho, felicitando a todas las partes por el empeño que están poniendo en mejorar Musiquebarri y en hacerlo, en solucionar el problema y en hacerlo antes de las elecciones. Existe ese mail. En ese expediente que yo no me he leído, pero existe ese mail. Y hay concejales de este ayuntamiento
que mantienen lo que se hizo en su momento. Entonces, todo lo que estás contando no se soporta. No se soporta, porque es que no es que vosotros habéis entrado a un gobierno que era del Partido Popular o que era de Euskal Herria Bildu y os habéis encontrado debajo de la alfombra. No, no. Era vuestro teniente alcalde anterior, primer teniente alcalde y portavoz del Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco, quien dijo: el contrato que tenemos ahora mismo tiene previstas unas instalaciones de cine que no nos permitirían dar cine de forma comercial. Incluso recabaron los informes y la ayuda de expertos en cine comercial, que les dijeron que era efectivamente eso. Y lo primero que trataron de hacer es modificar el contrato. Y para eso encontraron tu oposición, recordando que no existía partida presupuestaria para lo mismo. Y lo segundo que intentaron hacer es una interpretación de la ley de contratación. Eso es lo segundo que intentaron hacer. Pero tenga razón quien tenga razón, que a mí me da exactamente lo mismo quien tiene razón. Yo entiendo que en sustancia lo que pretendía en aquel momento el equipo de gobierno, que era no instalar en Musiquebarri un equipo ya obsoleto, porque claro, habéis tardado tanto en hacerlo que los contratos se quedan viejos antes de hacerlos, sino instalarlo en sustancia, eso tenía su lógica. Lo que no tiene lógica es lo que pasa después. Y que nos vengas aquí contando o dudando si me he leído el expediente o no, pues igual se me ha escapado algún papel de las 2 carpetas de este tamaño, pero no te preocupes, que lo volveremos a leer. Pero igual se me ha escapado uno. Pero me he leído el expediente, me he leído la resolución, me he leído los emails, también los tuyos, me he leído, las entrevistas que ha hecho la técnica que ha instruido el expediente, me he leído muchas cosas. Y claro, las historias varían mucho en función de cuando empieces a contarlas. La dirección del aula de cultura, cuando ve que no tienen el cine lo que había pedido, que claro, la dirección del aula de cultura llega, ve usted a saber de dónde y ve que no tiene lo que había pedido. No sabe lo que ha ocurrido antes. No se es capaz de hablar con el responsable de esos trabajadores de lo que había ocurrido antes. No se es capaz de... Esto no es creíble. Esto no es creíble. Y esos trabajadores no hacen nada, absolutamente nada. De hecho, al que se le abre el expediente ni siquiera es el que tiene la idea. No se hace nada, absolutamente nada, sin el visto bueno de su concejal responsable, sin el visto bueno del alcalde y sin la petición inicial del director del aula de cultura de Guecho y, en aquel momento, portavoz del grupo municipal del PNV. Y esto es así. Pero incluso podemos leer el expediente juntos y me vas explicando. Luego tú me dices cuándo empiezan las cosas y por qué empiezan las cosas. Pero ahí lo veremos. Pero ahora dime si es mentira que hay un email del alcalde. Dime si es mentira que la primera petición es del director de la Cultura de Guecho en 2018. Dime si es mentira que la discusión está sobre si el cine es 2K más 2 audiovisuales o un 4K más 2 2K. Dime si es mentira todo eso y luego me vas contando aquí a ver si yo me he leído el expediente o a ver cómo están las cosas. Lo que no puede ser es que vuestras miserias le cuesten dinero a este ayuntamiento. Eso es lo que es absolutamente insoportable. Seguimos discrepando. Yo, o sea, no es que te niegue la mayor, porque no te niego, porque es cierto que hay una petición sobre que se ponga un equipamiento diferente al que está previsto en el contrato. Eso es obvio, es cierto, pero lo que es obvio y cierto también es que hay un funcionario que el procedimiento administrativo que tiene para hacer ese cambio no es el que está arreglado. O sea, no hay ningún órgano competente que tome esa decisión y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde los funcionarios municipales responsables de cada área alertan sobre esa situación, lo ponen en conocimiento del gobierno municipal y el gobierno municipal solo puede abrir un expediente disciplinario. ¿Quién abre el expediente disciplinario? Pues, hombre, quien tiene la competencia, que es el concejal de personal, que soy yo. No lo puedo abrir nadie más. Es que yo abro todos los expedientes disciplinarios que se abren desde el año 2015, porque es cuando el alcalde anterior delega a mí esa competencia, o esa firma en este caso, esa competencia ahora. Entonces, es que es así. Yo abro todos los expedientes disciplinarios y los cierro. Los abro y los cierro, todos. Todos los abro y los cierro. ¿Qué quieres que te diga? Yo autorizo todos los gastos. Todos. Porque soy el concejal de Hacienda. Pero siempre, cuando hay un crédito adicional, cuando hay una financiación adicional, siempre, siempre, siempre es el alcalde quien tiene que firmarlos. Entonces yo por eso no voy a decir más al respecto, ya lo he dicho antes, no me creo nada, o sea, yo sí que no me creo nada de nada, eso que tú estás diciendo de que Hacienda niegue, porque si el alcalde quiere financiarlo, lo financia cuando quiere, sin ninguna duda.
Por mucho que ponga y que lo diga quien sea. Cuando un alcalde quiere financiar, le pregunta al concejal y dice, ¿tienes dinero? Sí, pues ponlo. Vamos, eso está clarísimo. Eso ha sido así siempre, antes, ahora y después. Toda la vida. Entonces, yo no me creo esa versión que tú tienes. De la interpretación que tú haces del expediente. Yo tengo otra. Que además está fundada en ese mismo expediente. ¿Algo más? Vale, bukatutxat emango dugu gaurko atzera.